Capítulo 32. Poniéndonos al día en la ciudad de la luz. Un fanfic de Pokémon, así que, prácticamente tan pronto como terminó el gran festival, tomé un vuelo de regreso a casa, a Kalos, recordó Serena para unas cautivadas Bonnie y Clemont. Luego, unos días después, fue el Coumarine City Showcase, y fue entonces cuando me encontré con Ash, Iris y Brock. Hemos estado viajando juntos desde entonces. Ash se está encargando de los gimnasios y yo de las exhibiciones. Clemont asintió y tragó un bocado de su almuerzo. Seguro que sí. Ya tienes 2 llaves de princesa de 3 exhibiciones. Y estás a punto de conseguir tu tercero. La animó Bonnie, con el rostro prácticamente radiante. No puedo esperar a verte actuar en persona otra vez. Desde lo alto de su cabeza, Dedenne, de color naranja y crema, expresó su acuerdo. Serena sonrió ampliamente mientras tomaba otro bocado de su comida. Ella y sus amigos, ahora 8 en total, estaban sentados en un gran comedor, disfrutando de un almuerzo VIP con 50 de los más sexto de Penn Ciudad Lumiose. La mayoría de los invitados solo habían traído 1 o 2 invitados, pero Clemont había ejercido el poder combinado de 2 líderes de gimnasio, un campeón de la liga y un artista favorito de los fanáticos, y logró obtener una mesa más grande para todos ellos. Ash, Serena, Clemont y Bonnie estaban ocupados poniéndose al día, mientras que Brock, Iris, Shannon y Madison disfrutaban de uno de los almuerzos más deliciosos que habían comido. Para Iris, el sabor y la composición de su comida eran extrañamente familiares, aunque no podía explicar por qué. ¿Y ustedes, qué han estado haciendo desde que nos fuimos?, preguntó Serena. Oye, no es justo, insistió Bonnie. Iba a preguntarle eso a Ash. Bueno, yo pregunté primero, respondió Serena, mientras Ash se reía entre dientes. Bonnie hizo pucheros mientras Clemont tragaba su bocado de comida y se sentaba derecho. He estado atendiendo el gimnasio, por supuesto, comenzó. He realizado algunas mejoras en Clembot, para que pueda dar retroalimentación a los entrenadores cuando pierden una batalla con él. Hacer eso me ha permitido pasar más tiempo en la Universidad Lumiose. ¿Qué has estado haciendo ahí?, preguntó Ash, dándole otro bocado. He estado investigando cómo hacer que la central eléctrica sea más eficiente energéticamente, explicó. Hay una pequeña pérdida neta de energía cada vez que procesamos la radiación solar que proviene de nuestros satélites, y queremos recuperar esa energía. En concreto, he estado tratando de redirigir las partículas solares perdidas de vuelta a nuestro anillo superconductor utilizando una variedad de técnicas, pero tampoco puedo gastar más energía de la que estamos tratando de. Se quedó en silencio al observar las expresiones en blanco de los que lo rodeaban, todos ellos completamente perdidos en los detalles de su explicación. Bueno, es un problema difícil de resolver, ese es el punto. Ash rápidamente esbozó una sonrisa alentadora. No sé qué significa todo eso, pero estoy seguro de que si te esfuerzas, podrás descifrarlo. Gracias, Clemont se frotó la nuca. ¿Y tú, Bonnie? Serena miró a la hermana de Clemont. ¿Qué has estado haciendo desde que nos fuimos? Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Aún estás tratando de encontrar a alguien que cuide de tu hermano? Gruñó Bonnie y se desplomó sobre la mesa, cubriéndose el rostro con los brazos, mortificada por los recuerdos de ella misma, pidiéndole a cada mujer hermosa que conocía que fuera la novia de su hermano. Por favor, no saques ese tema a relucir. Serena se rió mientras Clemont se acercaba y acariciaba la espalda de Bonnie para consolarla. No, no lo ha hecho en mucho tiempo. Gracias a Dios por eso. Ya tienes 10 años, ¿verdad?, preguntó Ash. ¿Crees que pronto emprenderás tu propio viaje? No lo sé, Bonnie se incorporó apoyándose en los brazos, con una mirada contemplativa en su rostro. Me siento como si ya hubiera emprendido un viaje con ustedes, ¿saben? Ya pude ver Kalos, su gente, sus Pokémon, volvió a levantar la vista. Además, estoy bastante ocupada trabajando estos días. No estoy segura de tener tiempo para escaparme. ¿Trabajando? Ash ladeó la cabeza. ¿En qué trabajas? Clemont sonrió y señaló con orgullo a su hermana. Bonnie es una de las cuidadoras de Pokémon más solicitadas de Ciudad Lumiose. ¿Qué? ¿En serio? El rostro de Serena se iluminó de orgullo mientras Bonnie sonreía y se enderezaba. Bonnie, eso es maravilloso. ¿Cuidadores de Pokémon?, preguntó Ash en voz alta. ¿Así que cuidas de los Pokémon de las personas mientras están fuera? Asintió la joven. La mayoría son gente de negocios que va de viaje de negocios y no quiere llevar a sus Pokémon a un hotel.
Yo les doy de comer, les baño, juego con ellos, me aseguro de que tomen sus vitaminas, por alguna razón, todos los ricos de aquí hacen que sus Pokémon tomen vitaminas. ¿Quién sabe por qué? ¿Con qué frecuencia haces eso? Intervino Iris, mientras la conversación en la otra mitad de la mesa comenzaba a apagarse. Normalmente, 4 o 5 días a la semana. Con pernoctaciones los fines de semana. Serena arqueó las cejas. Vaya, estás muy ocupada. Parece que tienes mucho trabajo. Lo es, pero me encanta. Los ojos de Bonnie brillaban. Cuidar Pokémon es lo que más me gusta en el mundo. Y ahora me pagan por ello. Y estoy aprendiendo muchísimo sobre todos los Pokémon que hay por ahí. Sus ojos se movieron hacia arriba, un poco perdida en sus pensamientos. Un día, quiero ahorrar suficiente dinero para poder abrir mi propia guardería Pokémon. Eso sería perfecto. Adelante. Sé que puedes lograrlo si te lo propones, Bonnie, la animó Ash. Gracias, Ash. Realmente espero que así sea. Sus ojos todavía estaban soñadores mientras imaginaba su futuro negocio. Ash la observó mientras soñaba despierta por un momento antes de cambiar de tema. Entonces, si no te has ido de viaje, ¿eso significa que no fuiste a buscar un Pokémon inicial del profesor Sycamore? No, lo hice. Agarró ansiosamente su bolso y metió la mano en él, rebuscando entre sus contenidos antes de sacar una Pokébola y abrirla de inmediato. Salid. Todos observaron cómo la bola expulsaba la energía roja que contenía al suelo, que tomó la forma de un Pokémon azul parecido a una rana, con una melena de burbujas alrededor de su collar. ¡Ah! Es un Froakie. Exclamó Serena, reconociendo de inmediato la forma básica de Greninja. Ash sonrió ampliamente, observando cómo Froakie saltaba felizmente hacia los brazos de su entrenadora, que la esperaba y se sentaba en su regazo mientras ella lo abrazaba con fuerza. ¿No es la más linda? Bonnie le acarició la cabeza con cariño y Froakie cerró los ojos, disfrutando del cariño. Es muy dulce, pero también es muy protectora. Me encanta traerla conmigo cuando estoy sentada. Se ve genial. Ash se inclinó para mirarla más de cerca, mientras el Pokémon Rana le devolvía la mirada con curiosidad. Creo que hiciste una gran elección, Bonnie. Clemont sonrió con picardía. Bonnie quería un Pokémon de tipo agua desde que un Simisear al que cuidaba le prendió fuego el pelo. Clemont. Se dio la vuelta y miró a su hermano con el rostro enrojecido por la vergüenza. Te dije que no hablaras de eso. Serena parpadeó. Espera, ¿eso realmente sucedió? No. Nunca sucedió. Respondió Bonnie con dureza. Y no se suponía que él lo mencionara. Los demás en la mesa se rieron mientras ella resoplaba y se desplomaba en su asiento, sosteniendo a su Froakie un poco más fuerte. ¿Y tú, Ash? Clemont volvió su atención hacia su viejo amigo. Estoy seguro de que habrás vivido algunas aventuras increíbles después de que te marchaste. ¿Sí? Y atrapaste a algunos Pokémon increíbles. Bonnie se sentó derecha. ¿A quién tienes contigo ahora? Quiero verlo. Bueno, no creo que pueda traerlos aquí, Ash sonrió. Viste a Snivy y Absol, y por supuesto a Pikachu. Miró hacia su izquierda, donde Pikachu estaba sentado en la mesa, saboreando felizmente un pequeño plato de salsa de tomate. Greninja está conmigo ahora mismo. Bonnie soltó un chillido de alegría. Greninja. Yo también quiero volver a verlo. Lo harás. Le aseguró Serena. Lo llevaremos con nosotros al laboratorio del profesor Sycamore mañana. Bonnie asintió vigorosamente y Ash continuó. Y también tengo un Drapion y un Sigilip. Todos son grandes Pokémon, grandes luchadores. No te olvides de Undour, añadió Iris. ¿O Undour? Bonnie contó con los dedos durante un rato. Espera, son 7. ¿Cómo es posible que tengas tantos Pokémon contigo? ¿No deberías enviar a uno de ellos a una caja de almacenamiento? Bueno, Undour en realidad no es mi Pokémon, aclaró Ash. Lo estoy cuidando para otra persona. ¿Y qué diferencia hay en eso? Cada Pokémon que captura un entrenador queda registrado con su ID de entrenador, que se almacena en la Pokéball, explicó Brock. Solo puedes tener 6 Pokéballs con el mismo ID juntas antes de que comiencen a enviarse al almacenamiento automáticamente. Pero la Pokéball de Undour está registrada con un ID diferente, por lo que puede tenerla a mano junto con 6 de sus propios Pokémon. Bonnie asintió, entendiendo, mientras Clemont hablaba de nuevo. Fuiste a Alola después de estar en Kalos, ¿verdad? Bonnie y yo vimos que ganaste la Liga Pokémon de Alola. Sí, lo hice.
Fui a la escuela Pokémon, participé en el desafío de la isla y conocí a todos estos nuevos amigos. La voz de Ash estaba llena de energía mientras relataba sus días en el soleado archipiélago de Alola. Y había tantos Pokémon increíbles. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. A su lado, Serena sonreía de oreja a oreja, disfrutando de escuchar sus felices recuerdos. ¡Qué suerte tienes!, exclamó Bonnie. Quiero ir a un lugar como Alola algún día. Clemont le sonrió antes de mirar hacia atrás. ¿Y qué pasó después de eso? Seguimos buscando a otros ganadores de la Liga Pokémon después de eso, pero no vimos tu nombre, dejaste de competir. Ah no, no lo hice. Ash bajó la mirada un poco y la energía se desvaneció de su voz. Seguí compitiendo, solo que dejé de ganar. Oh, ya veo. Clemont rápidamente se quedó en silencio, al igual que Bonnie, ambos preocupados de haberlo molestado, mientras continuaba. Después de Alola, fui a la región de Galar y viajé con algunos nuevos amigos por un tiempo, pero ambos tuvieron que irse antes de que comenzara la Liga de Galar. Obtuve el cuarto lugar en esa conferencia. Todos en la mesa estaban en silencio ahora, escuchando atentamente, ninguno de ellos demasiado familiarizado con los detalles de los viajes de Ash. Luego volví a Johto y viajé solo por un tiempo. Obtuve otro cuarto lugar en la conferencia de Johto, después de eso, quedé entre los 8 primeros, luego entre los 16 primeros, pasó unos segundos eligiendo sus próximas palabras. Después de eso, yo, quería tomar un descanso. Parece que te estabas agotando, dijo Serena, tratando de consolarlo, ya que había escuchado partes de esa historia antes. Competías mucho y prácticamente no hacías pausas entre una y otra. Tiene sentido que quieras descansar un rato. Varios otros en la mesa estuvieron de acuerdo rápidamente con ella. Ash asintió levemente en respuesta, sin levantar la vista. Volví a casa, a Pueblo Paleta, y me relajé un rato. Estuve allí unos 6 meses, antes de que viniera mi amiga Dawn y me llevara a Owen con ella. ¿Dawn? Serena se animó al oír el nombre, pues no estaba familiarizada con ese detalle. ¿No eres la coordinadora principal de Owen, Dawn? Ash sonrió un poco y su ánimo empezó a mejorar. Es ella. Ese mismo año ganó el gran festival. Es increíble, dijo Serena, sonriendo y inclinándose hacia adelante, apoyando la barbilla en las palmas de las manos. ¿Ya conoces a todo el mundo, Ash? Supongo que sí, se frotó la cabeza antes de continuar. Así que sí, viajamos juntos a Owen durante un tiempo, mientras ella competía en concursos Pokémon y yo volvía a desafiar a la Liga Pokémon. Al final de nuestro viaje, ella ganó el gran festival Y. Yo terminé ganando la Liga de Owen. Se sentó más erguido, su estado de ánimo se alegró por el feliz recuerdo. Después de eso, ella tenía un proyecto de moda en el que trabajar en Alola, así que ambos viajamos allí y nos quedamos un tiempo. Y esa visita fue la segunda vez que gané la Liga de Alola. Pasaste de estar entre los 16 mejores a ganar 2 ligas Pokémon consecutivas, resumió Clemont. Eso debe haberte dado mucha confianza. Y será aún mejor cuando ganes la Liga Kalos. Intervino Bonnie con optimismo, con su voz brillante como siempre. Gracias, Bonnie. Ash volvió a mirar hacia arriba, sonriendo suavemente. Y sí, realmente me ayudó mucho. Me hizo querer salir y emprender viajes nuevamente. Sin embargo, todo ese periodo fue un poco humillante. Todavía pienso mucho en eso, especialmente después de una gran victoria. De alguna manera me mantiene bajo control. Me recuerda que estoy a solo un error de volver a cometerlo. La mesa permaneció incómodamente silenciosa, sin saber cómo reaccionar después de esa admisión. Todos, excepto Madison, habían llegado a conocer a Ash como una persona infinitamente confiada y optimista, que siempre esperaba con una sonrisa en el rostro su próxima batalla y su siguiente objetivo. Si tenía sus momentos de desánimo, nunca duraban más de un día o 2. Escuchar ese tipo de pesimismo inusual de su parte era desconcertante y casi preocupante. Se sentaron en silencio durante unos momentos, escuchando el sonido de las conversaciones a su alrededor, antes de que Bonnie volviera a hablar. Oh. Ash, Serena. Hay algo que necesito mostrarles a ambos. Serena miró a la joven. ¿Qué pasa? Ya está en casa. Se estiró para coger la Pokébola de Froakie y le devolvió el Pokémon antes de ponerse de pie. Vamos. No tardaremos mucho. Está bien, Ash también se puso de pie y miró a los demás mientras Pikachu saltaba a sus brazos. Volveremos pronto. Nos vemos, chicos. Sus otros amigos lo saludaron cortésmente mientras él y Serena caminaban, luego corrieron detrás de Bonnie,
que corría emocionada hacia su casa, con Dedenne aferrada a su cabeza. Por dentro, dio un suspiro de alivio, agradecido de no tener que hablar más sobre sus viajes, contento de que nadie hubiera indagado más. No había sido completamente honesto con sus amigos. Su espiral descendente después de la liga a Lola no solo lo había agotado, lo había dejado en una profunda depresión, muy desmotivado, irritable y profundamente infeliz. Durante casi todo el período de 6 meses que estuvo en casa, apenas intentó entrenar, y mucho menos tener una batalla Pokémon. Si Dawn no hubiera llegado a Pueblo Paleta y lo hubiera obligado a viajar con ella, todavía podría estar allí. Incluso ahora, su autoestima no se había recuperado por completo a donde solía estar, y sus persistentes dudas sobre sí mismo continuaban siguiéndolo a través de Kalos, susurrándole sus fracasos al oído, gritándoselos en la cueva del reflejo. Estaba agradecido todos los días por haber encontrado a Serena nuevamente, ya que ella fue capaz de silenciar las voces disidentes en su mente y llenarlo hasta el borde de confianza, uno de los varios poderes mágicos que parecía poseer. Mientras Ash y Serena salían corriendo de la vista, sus amigos se miraron entre sí, sin saber muy bien de qué hablar, ya que no compartían la misma conexión con Clemont. El grupo fue rescatado de esta incomodidad por una voz fuerte que se escuchó desde un lado de la sala y que captó la atención de todos los asistentes. Buenas tardes a todos. Una mujer con cabello largo y rubio y un vestido formal saludó a los invitados, su voz amplificada por un micrófono y transmitió las diversas conversaciones, haciendo que se apagaran. Muchas gracias a todos por venir. Todos disfrutaron su almuerzo. La multitud vitoreó en respuesta, y pronto siguieron los aplausos. La mujer esperó a que los aplausos se apagaran antes de continuar. Maravilloso. Ahora, permítanme presentarles al talentoso conocedor de Pokémon de clase S que preparó su comida. Las cejas de Iris se alzaron ante la mención de un conocedor de Pokémon, y se sentó para ver mejor al hombre que caminaba hacia la mujer con el micrófono. Jadeó al reconocer de inmediato sus ojos verdes, cabello verde y su siempre presente pajarita verde. Se puso de pie a toda prisa, casi tirando su silla al suelo con sus piernas, saludando enérgicamente con un brazo mientras el conocedor saludaba a la multitud. Silan. Gritó, intentando hacerse oír por encima de los aplausos. Silan, ven aquí. Se puso de pie y levantó la mano lo más alto que pudo, en un intento de llamar su atención. Finalmente, él la miró, con los ojos iluminados, y comenzó a saludarla, soltando una risa de alegría que Iris no pudo oír. Mientras la mujer agradecía a todos por asistir y los VIP comenzaban a levantarse y marcharse, Iris trotó en dirección a Silan, mientras este caminaba a paso rápido de regreso hacia su antiguo compañero de viaje. Iris. ¡Qué agradable sorpresa! Las dos se encontraron en el centro de la sala, dándose la mano. No esperaba ver a la nueva líder de gimnasio de Unova aquí en Kalos. Me voy de vacaciones. Explicó mientras los dos se separaban. He estado intentando ver la región y capturar más Pokémon de tipo dragón. Ha sido genial hasta ahora. Veo que tienes algunos amigos contigo. Los ojos de Silan recorrieron a los otros 4 que se acercaban detrás de Iris y se detuvieron en el líder del gimnasio de Kalos. Oh. Te recuerdo de nuestra pequeña aventura en el metro, hace mucho tiempo. Es cierto. Casi lo olvido. Clemont le sonrió. Gracias de nuevo por ayudar a mi hermana en aquel entonces. Shannon también está aquí, es de la Villa de los Dragones, continuó Iris, señalando a su amiga antes de pasar a los otros dos. Y esta es Madison, y este es Brock. Silan se rió entre dientes y se encontró con una fila de manos para estrechar. Es un grupo grande con el que has estado viajando. Ojalá Ash estuviera aquí con nosotros también. Así podríamos tener una reunión como es debido. Está aquí. Respondió Iris. Se alejó un poco, pero he estado viajando con él durante meses. Se agachó y agarró su teléfono. Necesito decirle que estás aquí. Se va a poner como loco. Estaba bromeando. Se rió Silan, frotándose la cabeza. Vaya, ¿cuáles son las probabilidades de que estemos todos aquí al mismo tiempo? ¿Qué estás haciendo aquí en Kalos, Silan? Preguntó Clemont mientras Iris enviaba un mensaje de texto. Unas cuantas cosas, comenzó. Estaba dando un taller aquí en Ciudad Luminalia para otros conocedores Pokémon, enseñándoles cómo realizar mejores evaluaciones. Luego me pidieron que cocinara para este evento, por supuesto. Y esta noche, seré juez en una competencia de cocina aquí. El rostro de Brock se iluminó ante este comentario. ¿Un concurso de cocina, eh? Ojalá lo hubiera sabido antes. Sería divertido competir en él. Ah, ¿sí? ¿Te gustaría participar?
dijo Silan, sonriendo. No es demasiado tarde, ¿sabes? Aún quedan algunas plazas libres, si quieres intentarlo. De verdad, Brock se frotó la barbilla pensativamente. Deberías hacerlo, Brock. Animó Madison. Tu cocina es increíble. Asintieron Iris y Shannon con entusiasmo. Está bien. Eso es todo. Brock apretó el puño con decisión. Voy a preparar la mejor comida de mi vida. Buena suerte, Brock. Estoy deseando poder juzgar tu cocina. Silan y Brock se miraron a los ojos por un momento, cada uno pensando que el otro les resultaba vagamente familiar. La conversación pronto volvió a centrarse en Iris, que empezó a hablar de su mandato como líder del gimnasio Pelusit, mientras el grupo se sentaba y esperaba a que los demás volvieran. Y aquí está mi habitación, comentó Bonnie mientras cruzaba una puerta, seguida de cerca por Serena y Ash. Los dos adolescentes miraron a su alrededor, mientras Dedenne saltaba de la cabeza de Bonnie a su cama, sentándose y apoyándose contra la cabecera. ¿Qué es lo que querías mostrarnos? Preguntó Serena, sin ver nada que estuviera fuera de lugar. Ash también estaba desconcertado. Por aquí. Bonnie se acercó a su escritorio junto a la ventana, extendió la mano para coger la bolsa que estaba encima, abrió una solapa y echó un vistazo al interior. Salid. Serena y Ash están aquí. Les encantaría veros. Ash y Serena parpadearon, sorprendidos, sin saber con qué persona o criatura del tamaño de un bocado podría estar hablando Bonnie dentro de su bolso. Observaron cómo la tela comenzó a moverse, mientras algo en el interior comenzaba a salir. Finalmente, se asomó y los dos se quedaron sin aliento cuando vieron lo que era, reconociendo de inmediato al pequeño Pokémon verde con una joya roja incrustada en el estómago. Dios mío. Es Skissy. Serena se apresuró a avanzar y se arrodilló para ver mejor a la pequeña criatura, reconociéndola como la compañera de Bonnie durante su primer viaje. Este diminuto ser era el núcleo de una criatura mucho más grande, el legendario Sigarde, pero en esta forma era mucho más indefenso, además de tierno. No puedo creerlo. De ninguna manera. Exclamó Ash, siguiendo el ejemplo de Serena. Pero se fue después de todo el asunto de la roca gigante. Cuando regresó, Pikachu saltó del agarre de Ash y aterrizó junto al pequeño Pokémon verde, saludándolo con entusiasmo. Fue hace unos 2 años, Bonnie recogió al pequeño Pokémon y lo acunó en sus brazos. Un día llegué a casa y estaba sentado en mi escritorio, tumbado al sol. Ni siquiera sé cómo entró. ¿Ha estado contigo todo ese tiempo? Serena extendió la mano y pasó el pulgar por la cabeza de Skissy, lo que hizo que cerrara los ojos. Va y viene, respondió Bonnie, bajando la mirada y observando cómo Serena acariciaba a Skissy con cariño. Estará aquí unas semanas y luego se irá unas semanas más. Probablemente esté haciendo cosas importantes, como las de un guardián. No me importa, siempre y cuando pueda verlo. Apuesto a que ser el guardián de Kalos es un trabajo duro, agregó Ash. ¿Alguna vez, ya sabes, te habla? Recordó una de sus últimas interacciones, donde Skissy había tomado la forma de Sigarde y les había hablado a todos en un inglés sencillo, transmitiendo sus palabras a sus mentes telepáticamente. Bonnie negó con la cabeza. No, no lo hace. La mayor parte del tiempo se queda tumbado y me hace compañía. Es muy parecido a cuando nos conocimos. Desde que regresó solo ha dicho una cosa. ¿Qué es eso? Preguntó Ash, mientras Serena dejaba de acariciar al Pokémon y se ponía de pie. Bonnie sonrió dulcemente, abrazando a Skissy con más fuerza. Él dijo te amo. Oh, Bonnie. Serena se cubrió la boca con las manos y la tocó. Al menos, creo que lo dijo, aclaró la joven. Es un poco difícil saberlo. Era tarde en la noche y estaba muy cansada. Todavía no estoy segura de si lo dijo o si simplemente me lo imaginé. Bueno, no importa si lo hizo o no, respondió Serena, radiante. Sabes que es verdad de cualquier manera. No estaría aquí si no te extrañara. Bonnie sonrió ampliamente, se inclinó y besó suavemente a Skissy en la coronilla. Y yo también lo extrañé. El Pokémon cerró los ojos nuevamente y se desplomó, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Ash también sonrió, observando a los dos interactuar como una madre y su hijo, antes de que un zumbido en su bolsillo llamara su atención. Se agachó y agarró su teléfono, abriendo un mensaje de texto de Iris, arqueando las cejas mientras lo leía. De ninguna manera. Silan también está aquí. ¿Eh? Serena miró de reojo. ¿Quién es Silan? Él es la persona que preparó el almuerzo para todos. Iris y yo viajamos con él a Teselia. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Voy a ir a saludarlo. Ustedes dos deberían venir a conocerlo.
Serena sonrió suavemente y sacudió la cabeza. Ve tú primero. Voy a quedarme con Bonnie un rato más. Llegaremos más tarde. Está bien, nos vemos luego. Ash salió corriendo emocionado, seguido por un Pikachu lleno de energía. Los otros tres los vieron pasar volando por la puerta, casi olvidándose de cerrarla. Serena suspiró y se sentó en la cama de Bonnie, incrédula. Solo estaba bromeando cuando dije que conocía a todo el mundo, pero en realidad es así. Bonnie se sentó a su lado, prácticamente brillando, y apoyó a Skizzy en su regazo. Es muy agradable tenerlos a todos aquí nuevamente. Se siente como en los viejos tiempos, viajando juntos por Kalos. Sé lo que quieres decir, asintió Serena con una amplia sonrisa. Ese viaje fue probablemente el mejor momento de mi vida. A mí también. Confirmó Bonnie emocionada. A veces se puso un poco intenso y daba un poco de miedo, pero fue muy divertido. Hicimos muchas cosas divertidas, como, cuando fuimos modelos en el desfile de moda de Valerie. Así es. Serena había estado nerviosa y rígida durante ese evento, pero al final se alegró de haber participado. ¿O cuando ayudamos a hacer esa película del superhéroe Pikachu? Ah, me había olvidado de eso. Bonnie sonreía de oreja a oreja, disfrutando de los deliciosos recuerdos. ¿O de todas esas noches en las que nos quedábamos despiertos imitando a Pokémon? Ya me acuerdo. Eran muy divertidos. Eras bueno en eso. Bonnie asintió y su voz se volvió más suave. Y luego, cuando terminábamos, me arropabas en mi saco de dormir, se recostó contra Serena y cerró los ojos. Te inclinabas y me besabas en la frente y decías dulces sueños o te amo, Bonnie. Yo también lo recuerdo. Serena extendió los brazos y rodeó los hombros de Bonnie, acercándola más a ella. Era verdad entonces y es verdad ahora. Bonnie apoyó la cabeza en el hombro de Serena. A veces todavía pienso en eso, cuando tengo problemas para conciliar el sueño, lo pienso y me ayuda a relajarme. Serena sonrió radiante, apoyando su cabeza sobre la de Bonnie, con el corazón lleno a punto de estallar. Necesito venir a visitarlos más a menudo. De verdad que sí. Las dos chicas se sentaron juntas en silencio durante un rato, con los ojos cerrados, disfrutando del afecto mutuo, escuchando la respiración lenta y constante de la otra. El momento les recordó a ambas cuando se quedaron dormidas juntas en la misma tienda, una al lado de la otra, a centímetros de distancia una de la otra. Finalmente, Bonnie fue la que rompió el silencio. Entonces, ¿ya se besaron? Los ojos de Serena se abrieron de golpe y soltó una carcajada. Bonnie. Vamos, cuéntamelo. Bonnie se sentó y miró a la niña mayor a los ojos. Quiero saber todo lo que está pasando entre ustedes dos. Serena continuó riendo mientras soltaba a Bonnie, estirando las piernas mientras comenzaba a contar los detalles más románticos de su viaje, con la chica más joven riendo sin parar todo el tiempo. Esa noche, Ash, Serena y su equipo de viaje estaban sentados en un pequeño salón de eventos, entre una audiencia de aproximadamente 100 personas. Observaron con tensa anticipación cómo 20 cocineros aficionados degustaban sus comidas ante un panel de 4 jueces sofisticados, con Silan sentado en el extremo izquierdo. Clement y Bonnie habían regresado a casa para descansar, pero todos los demás estaban ansiosos por apoyar a Brock y tenían curiosidad por ver cómo se comparaba con otros cocineros. Una vez degustado el plato final, los 3 jueces deliberaron entre ellos durante varios minutos, mientras los concursantes esperaban en sus puestos con la respiración contenida. Finalmente, los jueces saludaron a la maestra de ceremonias, la misma mujer rubia del almuerzo de ese día, y le informaron en voz baja de su decisión. Ella asintió y levantó el micrófono que sostenía frente a su cara, anunciando los resultados. Los jueces ya tomaron su decisión. Declaró, atrayendo la atención de todos. En tercer lugar, tenemos a Tobin, de Snow Valley City. Hizo una pausa por un momento, esperando que los aplausos se apagaran. En segundo lugar, Emma, de Ambrette Town. Ash y sus amigos aplaudieron educadamente cuando se anunciaron los lugares más bajos, y se pusieron cada vez más emocionados y nerviosos a medida que se pronunciaban los nombres. En ese momento, estaba claro que Brock era el ganador de la competencia o que no lo había hecho lo suficientemente bien como para merecer ser mencionado. Cruzaron los dedos mientras el maestro de ceremonias comenzaba a hablar una vez más. Y por fin, llega el momento que estabas esperando. El ganador del concurso de cocina amateur de Ciudad Luminalia es, Brock, de Ciudad Plateada Encanto. Al instante, sus 5 amigos se pusieron de pie, aplaudiendo, silbando y gritando a todo pulmón sus felicitaciones.
Brock parecía aturdido mientras caminaba hacia el frente de la sala, extendiendo la mano y estrechando la de la hermosa mujer durante un rato más de lo debido antes de que ella tuviera que apartarse. Respiró profundamente y exhaló el aire, sacando el pecho con orgullo mientras la mujer comenzaba a hablar una vez más. Nuestro ganador recibirá un nuevo y completo equipo de cocina para que pueda seguir preparando comidas deliciosas como la que presentó a nuestros jueces, anunció. Pero eso no es todo. Tenemos una sorpresa más para nuestro ganador, si decide aceptarla, un último concurso de cocina de exhibición contra nuestro juez invitado, Silan de Striaton City. Ash e Iris se miraron rápidamente, ambos pensando lo mismo. Los dos tenían una amplia experiencia con la cocina de Brock y Silan, y la comida de ambos estaba entre las mejores que habían probado. Ninguno de los dos podía decidir quién era el mejor chef, y los dos estaban muy ansiosos por ver quién saldría vencedor. Se dieron una sonrisa emocionada antes de volver a mirar el escenario, observando cómo Silan se levantaba y flexionaba los dedos. Brock y Silan se encontraron en el centro del escenario, extendiendo la mano y estrechándose, listos para la batalla. Ambos cocineros prepararán sus platos especiales y los evaluarán nuestros 3 jueces restantes. ¿Están listos? Miró a Brock y a Silan y ambos asintieron con confianza. Pues entonces, ustedes dos a cocinar. Brock se apresuró a regresar a su puesto de cocina, mientras que Silan corrió hacia un puesto desocupado a un costado de la habitación. Mientras la multitud comenzaba a vitorear nuevamente, Ash y sus amigos vigilaban atentamente a ambos cocineros, observando una ráfaga de cortes y picados en ambos lados mientras ambos trabajaban tan duro como podían. Sin embargo, a medida que avanzaba la ronda final de exhibición, se observó una clara disparidad en la forma en que los dos cocineros abordaban su tarea. Silan era un torbellino de actividad, cortando y mezclando verduras, preparando una salsa e incluso amasando su propia masa de pasta. Por el contrario, Brock pasaba casi todo el tiempo de pie junto a una olla en el fuego, probándola de vez en cuando y añadiendo una pizca de algo u otro. Sus amigos en la audiencia podían sentir que poco a poco se les iba quitando el viento de las velas, ya que parecía que la energía y las técnicas avanzadas de Silan lo llevarían a una victoria fácil. Por otra parte, era un juez especial por una razón. 20 minutos después, ambos cocineros estaban dando los toques finales a sus platos cuando sonó el timbre que indicaba el final de la ronda. La multitud aplaudió cuando los dos dieron un paso atrás, exhalando y secándose el sudor, antes de levantar sus platos y acercarse a la mesa de los jueces. Silan fue el primero en presentar su trabajo y colocó un plato lleno y colorido sobre la mesa. Jueces, les he preparado unos deliciosos tagliatelle a la boloñesa, con una ensalada de escarola como acompañamiento. Colocó el plato frente al primer juez y dio un paso atrás, tranquilo y relajado, mientras los 3 jueces pasaban el plato, degustando sus diversos componentes con miradas contemplativas en sus rostros. Los jueces no hicieron comentarios, no dieron indicios de lo que pensaban, antes de agradecer a Silan por presentar su plato. Brock fue el siguiente en dar un paso adelante, colocando un plato mucho más opaco, plano y monocromático frente al primer juez. Preparé un plato de mi famoso curry de Pewter City, con un poco de arroz jazmín, afirmó con orgullo antes de dar un paso atrás. El juez miró el plato con una expresión escéptica en su rostro. Mientras que el plato de Silan había sido complejo y colorido, con numerosos elementos de sabor y textura diferentes, el plato de Brock era extremadamente simple, con arroz blanco en una mitad y un curry marrón oscuro cubriendo la otra mitad. Brock pudo escuchar a la audiencia murmurar con preocupación mientras los jueces comenzaban a probar su plato, pasándolo a lo largo de la fila, con expresiones en blanco. Una vez que se saciaron de ambos platos, los jueces comenzaron sus deliberaciones. A medida que la discusión se prolongaba, el público empezó a mostrarse curioso e impaciente, sin saber por qué esta ronda de evaluación parecía durar tanto. Incluso Brock y Silan se mostraron visiblemente inquietos, mirando a su alrededor y a la multitud, luego se miraron entre sí, preguntándose en silencio con los ojos si sabían qué era lo que estaba retrasando el proceso. Después de varios minutos, uno de los jueces se puso de pie y se acercó a la maestra de ceremonias, le dijo su decisión al oído antes de dar un paso atrás. Por fin hemos tomado una decisión. Y el ganador es, hizo una pausa para lograr un efecto dramático, mirando a los 2 cocineros de un lado a otro antes de levantar la mano en el aire en señal de celebración. Los 2. El público estalló en un moderado aplauso, divertido, confuso y ligeramente decepcionado, cuando la mujer le entregó el micrófono al juez, un hombre de espesa barba con un traje impecablemente confeccionado.
Se aclaró la garganta antes de empezar a hablar. Los dos platos que nos sirvieron representan lo mejor de dos escuelas de cocina completamente diferentes. Los tagliatelle de Silan eran elegantes y sofisticados, mientras que el curry de Brock era rústico y sabroso. Intentar elegir uno sobre el otro sería como elegir entre manzanas y naranjas. Señaló con la mano libre los platos que había sobre la mesa de jueces. Os animo a ambos a que probéis el plato del otro, para ver lo que ha hecho vuestro oponente. Ambos cocineros dieron un paso adelante y extendieron la mano para agarrar un tenedor de repuesto, intensamente curiosos. Silan se agachó y agarró un bocado de curry y arroz con su tenedor, lo miró por un segundo antes de llevárselo a la boca. Lo masticó por un momento, sus ojos se abrieron cada vez más mientras comía, y finalmente sostuvo su mejilla en su mano. Dios mío. Cerró los ojos y saboreó el plato, sintiéndose como si flotara en una nube deliciosa. La apariencia simple de este plato da paso a una extraordinaria riqueza de sabor. Las capas se van construyendo una tras otra, como una sinfonía que va alcanzando su máximo apogeo. ¡Qué experiencia tan rica y profunda en este único bocado de curry! Brock hizo lo mismo, se agachó y dio vueltas a unos tallarines con salsa en su tenedor antes de llevárselos a la boca. Su rostro se iluminó y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Guau! ¡Qué rico! Felicitaciones nuevamente a Brock por dar una batalla impresionante, no una, sino 2 veces. Anunció la presentadora mientras recuperaba su micrófono. Y gracias a todos por asistir a este exquisito evento. Espero que nos acompañen mañana a nuestra competencia profesional. El público dio una última ronda de aplausos, antes de que todos comenzaran a ponerse de pie y a levantarse de sus asientos. Brock y Silan se miraron y sonrieron mientras se estrechaban las manos. Me alegro de que hayas elegido participar en este concurso, Brock, dijo Silan. Has sido un competidor impresionante. Y, si me permites decirlo, tu estilo de cocina rústico y casero fue una bocanada de aire fresco. Gracias por invitarme, respondió Brock. Y lo mismo para ti. Puedo ver por qué eres un conocedor de la clase S. Ambos cocineros asintieron con la cabeza, tratando una vez más de determinar por qué el rostro del otro les parecía tan familiar, antes de que sus pensamientos fueran interrumpidos por la llegada de Ash y los demás. Se dieron la vuelta y se unieron al grupo con alegría, todos ellos ofreciendo palabras de elogio y felicitaciones mientras comenzaban a caminar fuera del salón de eventos. Yo. Brock. Inmediatamente se dio la vuelta al oír su nombre y se quedó sin aliento al ver a la encantadora protagonista saludándolo con la mano, con una sonrisa divertida en su rostro. Rápidamente echó a correr y casi tropezó al correr hacia ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? Respondió sin aliento, mientras ella soltaba una breve risita que le hizo latir el corazón. Casi olvidas tu premio. Hizo un gesto hacia una mesa en la esquina de la habitación, donde estaba su recién adquirida colección de utensilios de cocina de primera calidad. Acierto, gracias, puso su mejor sonrisa mientras su ego se desinflaba rápidamente, caminando para reclamar sus ganancias, antes de darse vuelta para irse con sus amigos una vez más. Capítulo 33. Los secretos del fenómeno del vínculo. Un fanfic de Pokémon. Al día siguiente, un grupo de 8 entrenadores de distintas edades se dirigía a Ciudad Luminalia hacia el laboratorio del profesor Sycamore, formando un grupo compacto. Ash y sus amigos habían deducido que si todos rodeaban a Serena, formando una barrera protectora, era mucho menos probable que los transeúntes se acercaran a pedirle autógrafos y fotos. No odiaba la atención, y siempre disfrutaba haciendo felices a los demás, pero tenían una cita. Madison bromeó diciendo que Serena ahora tenía su propio séquito, lo que provocó que la chica mayor pusiera los ojos en blanco y que todos los demás se rieran. Todos se dispersaron al entrar al laboratorio, y Ash se acercó a la recepción. Hola de nuevo. ¿Tenemos otra cita con el profesor? Sí, claro, respondió la recepcionista con una sonrisa amable. Ha salido un momento, pero... ¿podemos encargarnos de ellos, Maribelle? Ash y la recepcionista lo miraron, y el joven entrenador se quedó sin aliento al ver quién hablaba. La voz pertenecía a un joven familiar, de la edad de Brock, con el pelo corto y negro a juego con su ropa. Junto a él había una chica más joven, pelirroja, vestida de verde, de la misma edad que Ash, pero un poco más baja. Ni hablar. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Ash. Allen. Mayrin. Se acercó rápidamente y le tendió la mano a su rival de siempre, el que lo había derrotado en la final de la Liga Kalos 5 años atrás. Mientras se estrechaban la mano, Serena corrió a estrecharle la mano a la pelirroja que estaba a su lado. No puedo creer que estés aquí. Qué alegría verte de nuevo.
exclamó, mientras Clemont y Bonnie también se acercaban, ansiosos por su propio reencuentro. El cuarteto que los seguía se acercó con curiosidad, empezando a acostumbrarse a que Ash o Serena reconocieran a todos los que encontraban. Supongo que eres amigo de estos dos, bromeó Brock. Sí, lo somos. Ash dio un paso atrás, señalando hacia atrás. Chicos, este es Brock, presentó rápidamente a los 4 amigos que estaban detrás de él, quienes sonrieron y saludaron por turnos. Mucho gusto en conocerlos, respondió el chico mayor. Me llamo Allen. Trabajo de vez en cuando investigando con el profesor Sycamore. El resto de mi tiempo lo dedico a ser entrenador Pokémon. Y yo soy Mayrin, intervino la pelirroja. Soy la asistente de investigación de Allen. Ella es mi compañera de viaje, corrigió. Depende de mí para todo tipo de investigaciones, continuó Mayrin, como si no hubiera dicho nada. No sé cómo logra hacer nada sin mí. Es una mentirosa sin remordimientos, dijo Allen con seriedad. No escuches ni una palabra de lo que dice. Ash rió entre dientes mientras Serena hablaba. ¿Cómo te va, Mayrin? ¿Cómo está Chespie? Preguntó, refiriéndose al Chespin de la chica. He estado genial. Respondió Mayrin. Y ya no es Chespie, ahora es Killie. Qué buena noticia. Me la enseñarás luego. ¿Y tú, Allen? Preguntó Ash, levantando la vista. ¿Cómo va tu entrenamiento Pokémon? ¿Has mejorado desde la Liga Kalos? Bueno, Allen se cruzó de brazos, pensando. Últimamente es más investigación, menos entrenamiento. Se acabó el trabajo duro, la lucha constante. Tengo más trabajo que hacer. Ash asintió. Qué lástima. ¿Aún puedes luchar? Ah, sí. Hay alguien que se asegura de que pelee al menos una vez a la semana. Bajó la mirada hacia la chica que estaba a su lado. Bueno, necesito practicar. Insistió Mayrin. Necesito mejorar mi mega evolución. Y no querrás oxidarte, ¿verdad? ¿Mega evolución? Ash arqueó las cejas. Mayrin, ¿tienes algún Pokémon que pueda mega evolucionar? Claro que sí. Sonrió ampliamente, levantando el brazo para revelar un mega anillo en su muñeca. Conseguí un trozo de Pinsirita hace un par de meses. Hace unas semanas, mi Pinsir mega evolucionó por primera vez. Estaba mareada, rebosante de emoción al recordarlo incluso ahora. La mega evolución siempre le había fascinado. Un mega Pinsir. Los ojos de Ash se iluminaron. Tengo que verlo. ¿Qué tal si nos enfrentamos? Tu Pinsir contra mi Greninja. ¿En serio? Apretó los puños con fuerza. Sería genial. Hagámoslo. Vamos. Se dio la vuelta y empezó a guiar a Ash por un pasillo, hacia el campo de batalla detrás del laboratorio, corriendo mucho más rápido de lo que pretendía con su entusiasmo. Iris sonrió divertida. No sé cuál de los dos está más emocionado. Yo tampoco, añadió Brock. Pensaba que era imposible que me gustaran tanto las batallas Pokémon como a Ash. Allen suspiró. Vamos. Debemos asegurarnos de que no destruyan el laboratorio. Guió al resto del grupo a través del laboratorio, dirigiéndose al campo de batalla a un ritmo más pausado. Entonces, Allen, Clemont caminaba delante del grupo, junto al que los guiaba. Dijiste que estabas investigando. ¿Qué has estado estudiando? Allen asintió. He estado estudiando las megapiedras sintéticas que vende el equipo ASE. Estoy intentando averiguar cómo las fabrican. ¿Qué has descubierto? Preguntó Serena. ¿Hay algo extraño en ellos? Todo esto es extraño, respondió, con un tono algo derrotado. No debería ser posible, pero son megapiedras perfectamente funcionales. Tienen una composición diferente, pero emiten la misma energía y todo. Llevo casi un año observándolas, pero aún no he descubierto gran cosa. Y no me dicen nada. ¿Pero de verdad mega evolucionan a los Pokémon? Intervino Shannon. ¿Hay algo raro en cómo evolucionan? No, es lo mismo que las megapiedras orgánicas, por lo que sabemos. Allen miró hacia atrás. Lo verás tú mismo en un minuto. Mayrin usa Pinsirita sintética. La está tomando prestada del laboratorio, indefinidamente. El grupo de 8 salió y encontró a Ash y Mayrin en lados opuestos de un sencillo campo de batalla de tierra. Greninja permanecía estoicamente en un extremo de la arena, mientras que en el otro extremo, Mayrin estaba detrás de un Pokémon de tipo bicho de color marrón grisáceo, con 2 grandes pinzas en la cabeza y un collar alrededor del cuello con una megapiedra incrustada. ¿Listo, Ash? A por ello. Mayrin levantó el brazo y agarró con fuerza su mega anillo, sin esperar la respuesta de Ash. Todos observaron cómo la piedra brillaba, con una luz que se filtraba entre sus dedos, y la mega piedra en el cuello de Pinsir también comenzó a brillar, con una luz arcoíris familiar.
Los ojos de Ash brillaban de asombro al ver a Pinsir crecer y transformarse, formando un par de alas naranjas y amarillas. Al desvanecerse el brillo, pudo ver que los ojos, normalmente blancos, de Pinsir ahora eran de un amarillo brillante y amenazante, fijos en Greninja al otro lado. ¡Qué genial! Ash sonreía de oreja a oreja, con el corazón acelerado incluso antes de que la batalla comenzara. Muy bien, Greninja, vamos. Su orden fue interrumpida por un sonido proveniente de su cinturón. Bajó la vista y vio que una de las Pokéballs que llevaba en la cadera se había abierto, y momentos después, Houndour emergió al campo de batalla, rugiendo y rugiendo. ¡Guau! ¿Qué haces, Houndour? El Pokémon lo ignoró, mostrando los colmillos mientras corría hacia Mega Pinsir, provocando la exclamación de asombro de varios espectadores. Saltó por los aires, con los colmillos brillando de un rojo intenso. Mayrin actuó con rapidez. Pinsir, agárralo antes de que te haga daño. ¡Cuidado! Su Pokémon avanzó, agarrando el abdomen de Houndour con sus pinzas, con la fuerza justa para sujetarlo sin hacerle daño. Houndour gruñó y lanzó mordiscos al aire, intentando zafarse. ¡Caray! ¿Qué le pasa? Preguntó Iris en voz alta, mientras Ash corría al campo de batalla. Primero lo de la comida, y ahora esto. ¿Por qué ese Pokémon no se porta bien? Parece que tiene un resentimiento, ¿verdad? Añadió Serena. Madison y Shannon asintieron, mientras Ash sacaba la Pokéball de Houndour. Lo siento, Houndour, dijo mientras le devolvía el Pokémon. Te haré luchar en otra ocasión, ¿de acuerdo? Miró a su oponente. Lo siento. Estoy cuidando de Houndour por cuenta de otra persona, y ahora mismo es un poco problemático. Está emocionado por la batalla, respondió Mayrin, tomándoselo con calma. Tú y yo nos identificamos con eso, ¿verdad? Ash sonrió con suficiencia y asintió, antes de regresar corriendo a su posición en el campo de batalla, recuperando la concentración rápidamente. Vamos, Greninja, demostrémosles lo que tenemos. Entrenador y Pokémon adoptaron poses idénticas, respirando lenta y pausadamente mientras intentaban sincronizarse. Segundos después, Mayrin jadeó al ver al Pokémon de Ash rodeado por una gruesa capa de agua. Al retirarse, el Pokémon adoptó la forma del misterioso Greninja Ash. Iris, Brock y Shannon quedaron boquiabiertos ante la transformación, pues nunca la habían visto ni nada parecido. Mientras intentaban encontrar palabras para expresar lo que pensaban, Clemón rió entre dientes y comenzó a explicar su limitado conocimiento del fenómeno del vínculo. Mayrin vibraba de emoción al dar su primera orden. Pinsir, vuela, luego baja y usa tijera X. Su Pokémon saltó 4,5 metros, antes de girar y lanzarse hacia su oponente. Sus garras brillaban blancas al cruzarse en forma de X. Combina eso con un as aéreo, Greninja. Ordenó Ash. Su Pokémon corrió hacia adelante, cruzándose también de brazos, que empezaron a brillar de color púrpura. Los dos ataques se encontraron en medio de la arena, mientras los combatientes se forcejeaban. Fue Greninja quien finalmente ganó, cortando sus brazos hacia adelante y obligando a Pinsir a retroceder. Buen trabajo. Gritó Ash mientras Pinsir intentaba enderezarse. Ahora usa doble equipo. Al instante, la forma de Greninja comenzó a duplicarse. Más de una docena de copias del Pokémon aparecieron en el campo de batalla. Pinsir dio vueltas en el aire, intentando discernir cuál era el verdadero. Mayrin no se inmutó, se estaba divirtiendo demasiado como para estar agotada. Empieza a descender en picado y usa Visegrip. Encuentra al auténtico. Su Pokémon se lanzó hacia el primer Greninja que vio, intentando atraparlo con sus pinzas. Se desvaneció en el aire, habiendo sido solo una ilusión. Continuó volando, impertérrito, eliminando a un Greninja falso tras otro, sin encontrar a su objetivo. Ahora. Usa corte. Gritó Ash. Pinsir se sobresaltó y miró a su alrededor, intentando encontrar a Greninja, y vio a uno que saltaba hacia él con una espada de luz. Greninja atacó con todas sus fuerzas, derribando a Pinsir al suelo, mientras Serena y Bonnie vitoreaban a gritos. Ash sonrió ampliamente, encantado con el desempeño de su Pokémon. Buen trabajo. Entra y usa corte otra vez. Greninja aterrizó en el suelo y se lanzó hacia adelante, listo para continuar su ataque, mientras Pinsir se ponía de pie lo más rápido posible. ¿Puedes con eso, Pinsir? Ordenó Mayrin. Usa endurecimiento. Pinsir se mantuvo firme, brillando blanco por un instante, y cuando la luz se desvaneció, su cuerpo pareció cubrirse con un brillo metálico. Cuando Greninja blandió su espada de nuevo, Pinsir clavó los pies en el suelo, recibiendo el golpe con apenas un gruñido, sin apenas moverse. Rápido, usa tijera décimo. Continuó Mayrin.
Su Pokémon avanzó, cruzó los brazos y los blandió contra Greninja, derribándolo antes de que tuviera tiempo de esquivarlo. Rápidamente rodó y se puso de pie, pero su entrenador no tuvo tanta suerte. ¡Ak! Ash sintió que lo lanzaban hacia atrás igual que Greninja, agarrándose con los brazos para no caer de espaldas. Oyó jadeos en la habitación, seguidos de pasos. Ash. Serena estuvo a su lado al instante, arrodillándose junto a él. ¿No estás muy herido? Bonnie, Clemont e Iris pronto lo rodearon también, mientras se ponía de pie, asegurándoles que estaba bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? El tono de Mayrin era de pánico, mientras veía a Ash levantarse agarrándose el pecho. ¿Por qué está herido? Ese es uno de los efectos del fenómeno del vínculo, explicó Allen, de pie tras ella. Ash sufre parte del daño que Greninja recibe en combate. ¿Qué? No lo sabía. Lo miró con una expresión de culpa preocupada, como si ella misma le hubiera dado un puñetazo a Ash. Allen arqueó una ceja. ¿Cómo no lo sabías? Estuviste presente en nuestra batalla en la Liga de Kalos, ¿verdad? Sí, pero te estaba mirando a ti, no a él, protestó ella. Quizás deberíamos dar por terminada esta batalla aquí. Todos se giraron para mirar la puerta del laboratorio, donde el profesor Sycamore estaba de pie con las manos en los bolsillos. Parece que la cosa se está poniendo demasiado intensa. Sí, Mayrin bajó la vista, sin aliento. Lo siento, Ash. Lo siento, profesor. No pasa nada. Insistió Ash, entrando al campo de batalla. He recibido golpes mucho peores de Allen, créeme. Mayrin se giró para mirar fijamente al chico mayor, quien parecía un poco nervioso por verse en apuros. El profesor rió entre dientes. Ash estará bien, estoy seguro. Ahora, entremos y hagamos algunas pruebas, ¿de acuerdo? Ash asintió, exhalando lentamente mientras rompía con cuidado la sincronización con su Pokémon, y la transformación se revirtió. Una vez que recuperó el equilibrio, siguió al profesor adentro, junto con la gran multitud que lo acompañaba. 10 minutos después, Ash permanecía inmóvil, con los brazos extendidos a los costados, mientras Allen le aplicaba varios diodos eléctricos, conectados por cables. En otra parte de la sala, el profesor Sycamore le hacía lo mismo a Greninja. Los demás observaban desde el otro lado, dándoles espacio al chico y a sus Pokémon. ¿Para qué sirven todos estos cables? Se preguntó Ash en voz alta. Te darán una descarga eléctrica si te equivocas en la prueba, explicó Mayrin amablemente. ¿Qué? Ash empezó a agarrar los cables, presa del pánico. Quítenme esto de encima. No son para impactar. Insistió Allen, agarrando las manos de Ash para evitar que le arrancara los diodos. Miró con furia a su compañera pelirroja, que se mordía el labio para no reírse. Los cables son para medir tus constantes vitales, explicó Sycamore con más calma. Frecuencia cardíaca, ondas cerebrales, respiración, todo eso. Así podremos medir tu sincronización con Greninja. De acuerdo, Ash seguía con recelo mientras Allen conectaba el último diodo y se alejaba. ¿Cuántas pruebas quieres que hagamos? Bueno, si mi hipótesis es correcta, solo necesitaremos una. El profesor también se apartó de Greninja, mientras el Pokémon permanecía de pie, indiferente, como si nada extraño ocurriera. Si me equivoco, tendremos que hacer algunas más. No sé exactamente cuántas. Pero no te entretendré todo el día, te lo prometo. Ash asintió, esperando que la idea del profesor fuera correcta, fuera cual fuese. ¿Qué quieres que haga primero? Sycamore retrocedió para ver mejor a Ash y a Greninja, al igual que a Allen. Primero, quiero que nos muestres el fenómeno del vínculo en acción. Haz lo que hiciste antes para que Greninja se transforme. El entrenador asintió, mirando a su Pokémon con determinación. Ambos se concentraron en su respiración lenta y regular, como en el campo de batalla, sincronizando sus movimientos. Tras unos segundos, el familiar velo de agua apareció alrededor de Greninja, transformándolo en Ash Greninja. El profesor observó al Pokémon con atención todo el tiempo, notando cada pequeño cambio. Ash observó cómo Allen y el profesor revisaban los monitores del laboratorio, tomando notas y anotando las mediciones. Una vez terminados, el profesor volvió a mirar a Ash. Muy bien, ya pueden relajarse. Por favor, terminen la transformación. Asintió y exhaló, y Greninja volvió a su forma original al cabo de unos instantes. Ash sentía que se acostumbraba de nuevo al fenómeno, ya no se desplomaba cuando su Pokémon volvía a su forma anterior. ¿Ese fue el primer examen? Preguntó. ¿Aprendiste lo que necesitabas saber? No, esa no fue la primera prueba. Sycamore se acercó a Ash y metió la mano en el bolsillo de su abrigo.
Me gustaría que lo hicieras una vez más, pero esta vez, sujeta esto. Retiró la mano y la extendió hacia Ash, ofreciéndole un pequeño cristal redondo de color arco iris. ¿Una piedra clave? El chico extendió la mano y la tomó. Esto no servirá de nada, ¿verdad? Estamos a punto de descubrirlo. El profesor retrocedió. Cuando estés listo, Ash. Ash miró la piedra en su mano, muy escéptico, pero dispuesto a probarla por el bien del profesor Sycamore. Respiró hondo y reanudó el proceso de sincronización, cerrando su mano alrededor de la piedra clave. Inmediatamente, rayos de luz arcoíris comenzaron a salir de sus dedos, haciéndole saltar y casi dejar caer el objeto. Volvió su atención hacia Greninja, abriendo mucho los ojos al ver que el Pokémon comenzaba a brillar con una luz intensa. Su rostro comenzó a cambiar y ensancharse, sus músculos se agrandaron ligeramente y un shuriken gigante de agua se formó en su espalda. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la figura que quedó fue la viva imagen de Ash Greninja, pero con una diferencia crucial. El cabello negro y todo lo demás que lo hacía parecer más a Ash, había desaparecido. ¿Qué? Ash estaba aturdido, inmóvil por la impresión, al igual que muchos de los espectadores. El propio Greninja parecía desconcertado al mirarse, tocándose la cabeza con las manos. ¿Qué ha pasado? Así que mi hipótesis era correcta después de todo. Sycamore parecía inmensamente complacido consigo mismo mientras daba un paso al frente. Lo que tenemos aquí es la primera aparición conocida de un Mega Greninja. La sala continuó en un silencio atónito, el zumbido de la maquinaria a su alrededor era el único ruido. Profesor, ¿podría contarnos qué ha aprendido sobre el fenómeno del vínculo? ¿Podría explicarnos por qué funcionó la piedra angular? Varios minutos después, en un cómodo salón con varias sillas y un sofá, un Clemont sumamente curioso interrogaba al profesor sobre sus hallazgos, mientras todos los demás permanecían sentados o de pie. Ash y Greninja ya no estaban atados a nada. Sus datos biométricos ya no eran necesarios. Hay mucho que cubrir, pero claro que puedo, respondió Sycamore. Mi hipótesis era que el fenómeno del vínculo era otro método para lograr la mega evolución. Creo que hoy lo he comprobado. Entonces, cuando usamos el fenómeno de vínculo, ¿Greninja mega evoluciona? Ash se irguió, más fascinado que nadie, excepto posiblemente Clemont. ¿Pero cómo funciona eso? Bueno, empecemos por el principio. El profesor tenía un brillo en los ojos al pasar al modo científico. Normalmente, se necesitan dos cosas para mega evolucionar. Una piedra clave y una megapiedra. ¿Pero para qué sirven? Podía ver las miradas de todos sobre él, disfrutando del momento. Hemos descubierto que una piedra clave es un cristal que puede crear un fuerte vínculo entre entrenador y Pokémon. Cierra la brecha entre ambos y les permite sincronizarse. Pero, miró al joven entrenador que tenía delante. Como han demostrado Ash y Greninja, es posible alcanzar este nivel de sincronicidad sin una piedra clave, si ambos son lo suficientemente cercanos y tienen una confianza absoluta. Incluso puede provocar que el Pokémon cambie de forma que se parezca más a su entrenador, como sabes. Este podría ser el primer tipo de mega evolución jamás descubierto, hace mucho tiempo. Entonces, sin una piedra clave, Greninja se convierte en Greninja ceniza, dijo Serena. Pero con una piedra clave, ¿se convierte en Mega Greninja? ¿Por algo que hace la piedra clave? Sycamore asintió. Por lo que hemos observado, una piedra clave facilita el vínculo, pero también lo debilita de lo que podría ser. Ash y Greninja tienen un vínculo más fuerte que el que podrían lograr con una piedra clave, por eso tenemos a Ash Greninja en lugar de Mega Greninja. Entonces, ¿por qué nadie ha visto antes un Mega Greninja? El profesor sonrió y se encogió de hombros. Nadie ha encontrado jamás un Greninjita. Serena parpadeó y se recostó, sin saber qué respuesta esperaba. Entonces, si después de todo no se necesita una piedra clave, ¿hay algo especial en el entrenador? Preguntó Brock, incorporándose. ¿Hay algo en los humanos que haga que la mega evolución funcione? Buena pregunta. El profesor se frotó la cabeza. A pesar de todas las investigaciones que hemos realizado, nunca hemos encontrado nada específico de los humanos que provoque la mega evolución. Puede que no sean importantes en absoluto. Se han registrado algunos casos de Pokémon que experimentan la mega evolución por sí solos, sin vincularse con nadie más. Por lo que sabemos, los Pokémon podrían mega evolucionarse entre sí. Aún tenemos mucho que aprender sobre el proceso. Clemont asintió, escuchando atentamente. Es un poco raro, pero tiene mucho sentido. Pero, ¿qué hay de la megapiedra? Es incluso más importante que la piedra clave, ¿no?
Detrás de él, Bonnie se esforzaba por seguir la conversación, al igual que Mayrin. Esa es la parte realmente fascinante. El profesor Sycamore sonrió con entusiasmo. Tras años de estudio, por fin tenemos una mejor idea de lo que es una megapiedra. Cada megapiedra es una piedra de evolución estándar irradiada con megaenergía. El tipo de megapiedra en que se convierte depende de la piedra de evolución original y de las circunstancias exactas de su irradiación. Pero esta piedra es la que genera la megaenergía necesaria para realizar la megaevolución. Y la energía emitida normalmente solo puede evolucionar una especie de Pokémon. ¿De dónde viene esta megaenergía?, preguntó Iris. Brock asintió a su lado, indicando que pensaba lo mismo. Depende, respondió el profesor. Y no estamos 100% seguros. Aquí en Kalos, creemos que la mayor parte de la megaenergía proviene de los guardianes legendarios, Xerneas e Yveltal. En otros lugares, como Oen, podría provenir de tierras raras. La roca gigante de hace 5 años se encontró en Oen y emitió enormes cantidades de megaenergía. De acuerdo, pero, empezó Madison, queriendo también contribuir a la discusión. ¿Cómo se convierte Greninja en Ash Greninja sin megaenergía? Oh, no lo hace. Sycamore sonrió con suficiencia, mirando al Pokémon en cuestión, que estaba apoyado contra la pared en un rincón de la habitación. De alguna manera, Greninja genera su propia megaenergía. ¿Qué? Casi todos en la sala se giraron al unísono para mirar con asombro al Pokémon ninja. No le inmutó la atención, ya sea porque la esperaba o porque estaba acostumbrado a que lo miraran con asombro. El profesor Sycamore rió entre dientes. Esa fue exactamente mi reacción. La primera vez que Greninja apareció solo en el laboratorio para descansar, nuestros instrumentos se volvieron locos. Cuando finalmente se nos ocurrió usar un escáner de mega energía, lo iluminó como un árbol de Navidad. Fue entonces cuando empecé a formarme mis propias ideas sobre cómo funciona el fenómeno de enlace. Greninja, Ash miraba a su Pokémon con asombro, asombrado e incrédulo. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo es posible? Ese es el verdadero misterio, respondió Sycamore. Nunca he conocido a otro Pokémon que haga esto. Quizás haya algo en el pasado de Greninja que lo haya causado. No es precisamente fácil de entrevistar. Mayrin y yo hemos estado viajando por Kalos y otras regiones, intentando encontrar otros Pokémon comunes que generen megaenergía, añadió Allen. No hemos encontrado ninguno hasta ahora. Es el único. La expresión de asombro de Bonnie dio paso a una de vértigo. ¡Qué genial! Siempre supe que Greninja tenía algo especial. Sycamore rió entre dientes. Siempre ha sido especial, sí. Incluso cuando era un Froakie. Pero ahora sabemos que es científicamente especial, lo cual es un asunto completamente distinto. Será el tema central de mi próximo gran artículo sobre el fenómeno de enlace. Profesor, ¿cómo? Empezó a preguntar Clemont, mientras el resto de la sala se sumía en una serie de breves discusiones, formando un sordo rumor blanco. Ash ignoró las voces a su alrededor, sin apartar la vista de Greninja, que seguía de pie en la esquina, frío y distante. La mente de Ash estaba llena de preguntas, mientras se preguntaba qué misterios albergaban sus Pokémon en su pasado. En un bosque tranquilo y sereno, un pequeño Pokémon azul se dirigía cojeando hacia un lago prístino, cuyas aguas solo se veían perturbadas por el banco de Lugdisc que nadaba bajo la superficie. Cojeó hasta la orilla, casi cayendo de rodillas al inclinarse hacia adelante, bebiendo un largo y desesperadamente necesario trago. Finalmente se incorporó, mirando el rostro de Rana reflejado en el lago, brillando a la luz de la luna. Podía ver grandes hematomas en su cuerpo y algunas burbujas en su melena que faltaban, aunque el único ojo que aún no se había hinchado se había cerrado. Miró su propio reflejo con determinación. A pesar de librar una batalla feroz tras otra, Froakie aún no estaba satisfecho. El resentimiento lo agobiaba. Hacía solo unas semanas que el científico alto y flacucho de la gran ciudad lo había entregado a un nuevo entrenador. Habían viajado juntos, luchado y capturado a otros Pokémon, y combatido contra otros entrenadores. Froakie se había esforzado al máximo en cada ocasión, atacando con toda la fuerza que podía reunir, pero sus oponentes eran mucho más fuertes de lo que esperaba, y perdía con más frecuencia de la que ganaba. El entrenador que lo cuidaba se mostraba cada vez más resentido con el paso de los días, visiblemente enfadado por la falta de progreso del Pokémon. Finalmente, tras perder una batalla muy importante contra un poderoso entrenador en otra ciudad, su entrenador rompió su Pokéball por la mitad y le dijo que se fuera para que pudiera encontrar a otro compañero que le consiguiera la medalla de gimnasio que quería, fuera la que fuese.
Froakie estaba angustiado, pero al mismo tiempo, furioso, entusiasmado, impaciente. Sabía lo capaz que era como luchador. Podía ver el potencial dentro de sí mismo, ardiendo como una bola de fuego, exigiendo ser liberado. Empezó a desafiar a todos los Pokémon que se encontraba, buscando la experiencia y la reivindicación, deseando demostrarle a su antiguo entrenador que había cometido un error al dejarlo ir, incluso si el humano nunca llegaría a comprender su error. Sin embargo, tras docenas de difíciles batallas a lo largo de una semana, Froakie se veía bastante desgastado. Al mirarse en el agua, respirando con dificultad y superficialmente, le costaba ver al guerrero que llevaba dentro a través de los moretones y las heridas. Pronto, empezó a tener problemas para ver nada, pues su vista empezó a nublarse y cayó al agua, desmayándose. Despertó un rato después, abriendo los ojos poco a poco, observando las borrosas siluetas de los árboles que pasaban lentamente junto a él, en la oscuridad de la noche. Enseguida se dio cuenta de que aquello sobre lo que descansaba se movía, guiándolo con cuidado por el bosque. Al girar la cabeza, apenas distinguía una lámpara de araña de astas azul hielo sobre la cabeza azul oscuro de lo que parecía ser un ciervo orgulloso y majestuoso. Froakie nunca había visto un Pokémon así, aunque admitía que su experiencia era limitada. Curiosamente, podía sentir el brillo del Pokémon, una sensación que no comprendía del todo. No era el cálido resplandor de una hoguera, ni la brillante luz del sol, sino un extraño resplandor que nunca antes había sentido, que despertaba sentidos que desconocía tener. No se molestó en intentar levantarse y huir, pues no percibía malicia alguna en aquella criatura, y además, sabía que estaba demasiado herido para llegar muy lejos. Permaneció inmóvil, recuperando y perdiendo la conciencia, mientras el Pokémon brillante lo guiaba por el bosque hasta una pequeña cueva poco profunda. Entraron y se dirigieron a la parte trasera, donde el Pokémon ciervo se arrodilló y depositó a Froakie sobre lo que parecía una cama de paja y hojas. La cueva estaba demasiado oscura para ver, pero sintió al Pokémon más grande caminar en pequeños círculos antes de acostarse junto a él. Podía sentir el calor del cuerpo más grande, que subía y bajaba lentamente con la respiración de la criatura, junto con el extraño y omnipresente resplandor. El calor y la cercanía eran profundamente reconfortantes, y Froakie volvió a dormirse rápidamente, exhausto. Al día siguiente, Froakie despertó solo en la cueva. El Pokémon brillante no estaba por ningún lado, pero al mirar a su alrededor, vio varias vallas en un pequeño montón sobre la cama de paja. No estaba seguro de si estaban allí para él, pero el rugido de su estómago acalló sus preocupaciones. Se arrodilló y se acercó cojeando, sentándose junto a las vallas y devorándolas con avidez. Lleno de comida, se recostó de nuevo y miró al techo con los ojos hinchados, descansando durante lo que le parecieron horas, antes de sentir un brillo extraño y familiar. Mirando hacia la entrada de la cueva, vio regresar al Pokémon brillante, sosteniendo una roca cóncava entre sus fauces. Se adentró más y colocó el cuenco cerca de Froakie, quien se incorporó y lo miró, viendo que estaba lleno de agua. Inmediatamente se incorporó, cojeando hasta el agua, inclinándose y bebiendo un largo trago. El ciervo estaba sentado cerca, observando a Froakie beber mientras se acicalaba, hasta que el Pokémon rana se hartó. Intentó levantarse lentamente, estirando las piernas, pero se le doblaron bajo su peso y se desplomó en el suelo. Intentó incorporarse, con los brazos temblorosos, cuando el Pokémon ciervo colocó su hocico debajo de su cuerpo, levantándolo y colocándolo de nuevo en la cama. Froakie gimió, sintiéndose humillado y derrotado, mientras el Pokémon brillante se recostaba y continuaba acicalándose. Después de un rato, el sol se puso, y el ciervo se acurrucó junto a Froakie una vez más para dormirse. Esta rutina continuó durante las siguientes semanas. El Pokémon brillante seguía llevándole comida y agua a su pequeño compañero, vigilándolo y asegurándose de que tuviera lo necesario para sanar. Froakie mejoraba poco a poco. Sus heridas sanaban y sus piernas se recuperaban. Pronto pudo ponerse de pie y caminar por sí solo, algo que hacía siempre que podía, deseando recuperarse cuanto antes. Con el tiempo, practicaba ataques, lanzando pulsos de agua y burbujas al costado de la cueva, que se volvían cada día más fuertes. Al poco tiempo, parecían ser incluso más fuertes que cuando estaba con su entrenador. Sin embargo, a pesar de su mejora, los dos Pokémon seguían durmiendo juntos todas las noches. Froakie se había acostumbrado al calor del Pokémon ciervo, e incluso su misterioso brillo le reconfortaba después de tanto tiempo. Un día, Froakie se encontró esperando más de lo habitual el regreso de su compañero. El sol se ponía, y normalmente el Pokémon brillante ya habría regresado, trayendo agua o bayas.
Continuó esperando nervioso mientras el sol desaparecía tras el horizonte, su luz reemplazada por la de la luna llena. Finalmente, no pudo aguantar más la espera y estiró sus piernas, aún doloridas, antes de salir a buscar a su nuevo amigo. Tras 30 minutos de explorar el bosque en un círculo cada vez más amplio, percibió una sensación tenue pero familiar. El resplandor al que se había acostumbrado. Echó a correr hacia él, aliviado, pero se detuvo bruscamente al oír voces humanas ásperas y siniestras. No puedes esconderte para siempre, Xerneas. Sal ahora y ahórranos el problema. No lo puedo creer. Un Pokémon legendario, justo donde dijeron que estaría. Seremos millonarios cuando capturemos esa cosa. Viviremos como reyes el resto de nuestras vidas. Froakie echó a correr a toda velocidad, con el corazón en un puño. No sabía que los humanos fueran cazadores furtivos, pues no estaba familiarizado con el concepto, pero por el tono de sus voces sabía que tenían malas intenciones hacia su cuidador. Aún sentía dolor, su resistencia no era la máxima, pero no importaba. Seguiría adelante con pura adrenalina. No tardó mucho en encontrar a quien buscaba. El Pokémon ciervo corría cansado entre los árboles, con aspecto de haber sido perseguido durante horas. Detrás de él había 3 humanos adultos, cada uno con su propio Pokémon, poderoso y amenazador. Froakie reconoció a uno de ellos como un tiranitar, pues lo había visto viajando con su antiguo entrenador. El segundo Pokémon tenía la apariencia de un dragón, con cabeza roja, cuerpo azul y alas afiladas y dentadas. El tercer Pokémon era un sapo azul oscuro, con un cuerno puntiagudo en la cabeza y una mancha roja en el estómago. Toxicroak, usa bomba lodo. Ordenó uno de los humanos. El Pokémon sapo abrió la boca, generando una bola purpúrea, que escupió rápidamente hacia su objetivo, que se retiraba. Froakie saltó de inmediato, formando un pulso de agua en sus manos y lanzándolo con todas sus fuerzas. Los 2 ataques chocaron en el aire, estallando y cayendo al suelo. Todos se detuvieron y se giraron hacia Froakie, quien miraba desafiante a los humanos que lo atacaban. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Miren a este pequeñín, intentando hacerse el héroe. ¡Qué monada! Druddigón, cógelo con Crunch. Froakie observó cómo el Pokémon rojo y azul de tipo dragón rugía y embestía, con las fauces abiertas, listo para asestar un potente mordisco. El Pokémon rana saltó para esquivarlo en el último instante, respondiendo con una serie de burbujas que salieron de su boca. Dieron en el blanco con facilidad, haciendo que Druddigón se tambaleara ligeramente. Al aterrizar y preparar un ataque de pulso de agua, fue derribado sin esfuerzo por la poderosa cola de Druddigón, derrapando hasta detenerse a pocos metros del Pokémon brillante. Gimió y se puso de pie con esfuerzo, con un dolor considerable, pero listo para superarlo. ¡Ja! Este Froakie no está nada mal. Se burló uno de los humanos. Pero no es suficiente. Apretó los dientes y corrió hacia adelante, con uno de sus puños brillando mientras preparaba un ataque de golpe. Saltó en el aire, apuntando a la cabeza de Druddigón, queriendo ganar tiempo para que su amigo escapara. Al moverse Froakie para atacar, abrió los ojos de par en par al sentir un poderoso ataque de corte que lo atravesó. Sintió que salía volando hacia atrás, rodando por el suelo, con toda su energía agotada al instante. El dolor se desvaneció rápidamente mientras su cuerpo entraba en shock, su vista y audición se debilitaban, sin sentir sus propias extremidades. Usó los brazos para trepar trabajosamente hasta el casco delantero de su compañero, desplomándose contra él. Si ya no podía defenderse de los atacantes, al menos podría usar su propio escudo por unos instantes más. Oyó el sonido apagado de una risa mientras los humanos se acercaban, un sonido que se desvaneció repentina y bruscamente un par de segundos después. Ya no podía ver lo que sucedía, pero podía sentir la pata delantera del Pokémon ciervo moviéndose y creciendo, volviéndose más fuerte y musculosa. Podía sentir el brillo volverse más intenso y áspero, hasta que el Pokémon brilló como una estrella, la extraña energía emanaba de él en oleadas, como si apenas pudiera contenerse. Lo que sucedió después fue una masa cacofónica de tierra temblorosa y crujidos que duró casi un minuto completo hasta que se desvaneció. Cuando lo hizo, el sonido de los humanos y sus Pokémon desapareció para siempre. Froakie se aferró con fuerza a la pierna del Pokémon brillante, sin saber qué más hacer, apenas podía ver ni oír, con el cuerpo frío. Esperaba y rezaba para que su amigo estuviera a salvo, para haber hecho algo para protegerlo. Sintió débilmente cómo la pierna de su cuidador se encogía y volvía a la normalidad, antes de que el Pokémon se arrodillara y lo acercara, acariciándolo suavemente con el hocico.
Mientras Froakie cerraba los ojos y disfrutaba del cariñoso gesto, sintió una chispa de energía surgir en su interior, que pronto alcanzó proporciones descomunales. Abrió los ojos de golpe cuando la energía empezó a atravesarlo como electricidad, extendiéndose desde el centro de su cuerpo hasta los dedos de las manos y los pies, aliviando su dolor y fatiga y despejando su mente. Ambos Pokémon se levantaron al unísono, mientras Froakie se observaba con intensa curiosidad. Sus heridas habían desaparecido, ahuyentadas junto con la fatiga. Sus sentidos se habían agudizado de nuevo, quizás incluso más que antes. Había pasado de pender de un hilo a la cima de la salud, gracias a una misteriosa magia que poseía a su compañero. Volvió a levantar la vista, con gratitud y asombro en el rostro, y pudo ver un claro alivio en los ojos del Pokémon Ciervo. Observó cómo su amigo se inclinaba para acariciarlo, un gesto que transmitía gratitud, afecto, alivio y un toque de tristeza. Froakie le devolvió el gesto, sin estar del todo seguro de lo que acababa de ocurrir, pero sabiendo lo que sucedería a continuación. Cuando el Pokémon resplandeciente se irguió, se giró y comenzó a alejarse, despacio, a regañadientes. A Froakie le dolió el corazón al ver partir a su compañero, pero no luchó, pues comprendía por qué. Este lugar ya no era seguro para su amigo. Tendría que encontrar otro lugar donde vivir, donde más humanos no pudieran encontrarlo. Además, Froakie sabía que siempre llevaría consigo un trocito de su amigo. Ahora él también brillaba, con una poderosa energía que irradiaba desde su interior, la misma energía que había estado absorbiendo durante las últimas 2 semanas. Una vez que el Pokémon Ciervo desapareció, Froakie se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria, iniciando el largo viaje de regreso al científico alto en la gran ciudad. Había logrado su objetivo de volverse más fuerte, mucho más fuerte de lo que su anterior entrenador había deseado. Ahora necesitaba encontrar un nuevo entrenador, uno que apreciara lo especial que se había vuelto. Greninja. El Pokémon de tipo agua se sobresaltó al oír su nombre, emergiendo de sus recuerdos. Las visiones de su pasado se desvanecieron, reemplazadas por las calles de Ciudad Luminalia a la luz del atardecer. Se había retirado al tejado del laboratorio hacía un tiempo para reflexionar, y por fin alguien había venido a acompañarlo. Se giró para ver a su entrenador detrás de él, el entrenador que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para manejar a sus Pokémon, el entrenador que Greninja había elegido. Tenía un brillo propio, pero irradiaba débilmente desde su piel, no brillaba desde su interior. Todos los que entraban al laboratorio del científico brillaban así por un rato, con toda la mega energía rebotando en su interior. El brillo se desvanecería en 1 o 2 días. ¿Subiste aquí para estar solo?, preguntó Ash. Puedo irme si quieres. Greninja negó con la cabeza, volviéndose hacia el borde del tejado. Su entrenador sonrió y se acercó a él, contemplando las calles de la ciudad y a la gente que vivía allí, caminando, hablando, riendo y sonriendo. ¿Tienes muchas ganas de volver ahí fuera? Ash miró a su Pokémon, esperando alguna respuesta o reacción. Greninja no habló, no asintió ni negó con la cabeza para confirmar o negar, pero la expresión de su rostro dejaba al descubierto sus pensamientos. Sonrió con tristeza y volvió a mirar Ciudad Luminalia. Sí, lo entiendo. Esto es lo que has estado protegiendo todos estos años. Estos lugares, esta gente, Kalos te necesita más que yo ahora. Necesita a su guardián. Greninja permaneció en silencio, sin necesidad de decir nada. Su entrenador parecía tener un sexto sentido para lo que pensaban y sentían los Pokémon, especialmente los suyos. Era una de las muchas cosas que lo hacían único, especial. Greninja, el Pokémon lo miró y vio a su entrenador con una Pokéball en la mano. Traje tu Pokéball conmigo, por si acaso, ya sabes, la quieres. El chico extendió la mano con nerviosismo, ofreciéndole el dispositivo. Si quieres que te deje ir, volver a ser tu propio Pokémon, solo házmelo saber, Y. Greninja silenció al niño extendiendo su mano palmeada y colocándola sobre el dispositivo. Levantó la vista para encontrarse con la mirada de Ash, mientras empujaba la Pokéball hacia su entrenador, en un gesto claro e inconfundible. Una sonrisa se extendió por el rostro de Ash de oreja a oreja, mientras sentía que la tensión se evaporaba de su pecho. Entendido. Lo cuidaré bien, lo prometo. Volvió a colocarse la pelota en el cinturón. Gracias de nuevo por todo, Greninja. Fue genial viajar juntos como antes. Espero que no pase mucho tiempo antes de que nos volvamos a ver. Su Pokémon asintió, extendiendo la mano.
Ash extendió la mano y la agarró, dándole un buen apretón, antes de que ambos dieran un paso al frente y se abrazaran con el brazo libre, en el mismo abrazo masculino que se habían dado tras la partida de Greninja, 5 años atrás. Ash seguía sonriendo mientras ambos retrocedían, reprimiendo la tristeza que sentía. Cuídate, Greninja. Es duro ahí fuera, pero tú también. Greninja asintió de nuevo, despidiéndose en su propio idioma antes de darse la vuelta y saltar desde el borde del tejado. Aterrizó en el tejado del edificio contiguo, un piso más abajo, y empezó a correr y saltar adentrándose en Ciudad Luminaria. Ash lo observó alejarse hasta que desapareció por completo, antes de darse la vuelta y regresar al interior, donde lo esperaban sus amigos. Varias horas después, Ash y sus amigos dormían, al igual que la mayoría de Ciudad Luminaria. Los 6 viajeros descansaban en su habitación en uno de los numerosos centros Pokémon de Ciudad Luminaria, mientras que Clemont y Bonnie estaban en sus camas, en su propia casa. Bonnie estaba acurrucada en su cama, con Dedenne descansando a su lado sobre su almohada, mientras que Skissy dormitaba en una cama improvisada que Bonnie había colocado sobre su escritorio. Un golpe seco pero agudo despertó a Skissy. Abriendo los ojos, se giró hacia la ventana, sorprendido de ver a Greninja colgado del lateral del edificio, iluminado por las farolas cercanas. Skissy saltó de la cama y se dirigió a la ventana, que el Pokémon Rana abrió con cuidado y en silencio, antes de extender la mano con la palma hacia arriba. Skissy saltó a su mano, confiando ciegamente en su viejo compañero, y Greninja volvió a cerrar la ventana antes de subir al tejado del edificio, moviéndose sin esfuerzo incluso con una mano ocupada. Al despegar la vista de Skissy de la azotea, se topó con un imponente Pokémon blanco y morado, que flotaba a unos 30 centímetros del edificio. Su cuerpo lucía una larga cola morada, brazos delgados que terminaban en manos de 3 dedos y una mirada fría y calculadora. No esperaba que uno de los legendarios guardianes de Kalos estuviera al cuidado de una niña humana de 10 años. El Pokémon habló con una voz masculina, profunda y sin emociones, proyectada directamente en las mentes de Skissy y Greninja con sus poderes psíquicos. Estoy a su servicio, no a su cuidado, respondió Skissy a la defensiva, hablando exactamente igual. Y no veo qué te importa. El Pokémon flotante emitió un sonido parecido a un HMPH. Tienes razón, no es asunto mío. Sus ojos examinaron rápidamente al pequeño Pokémon verde. Así que estoy hablando con Sigarde. Sí. Skissy le devolvió la mirada, sin intimidarse. ¿Con quién estoy hablando ahora y por qué? Me llamo Mewtwo, respondió el otro Pokémon. Estoy aquí investigando asuntos muy preocupantes y necesito información. Muy preocupado. Skissy ladeó la cabeza. ¿Debería preocuparme yo también? Quizás, respondió Mewtwo. Depende de lo que me cuentes sobre el colapso de Venas. Ya veo. El Pokémon más pequeño observó al más grande con atención, intentando determinar si Mewtwo era confiable. Finalmente, decidió que responder preguntas probablemente no le haría mucho daño, o incluso ninguno. Muy bien. ¿Qué desea saber? Nada, todavía. Aún nos queda uno más que necesita unirse a nosotros. ¿Quién es? Empezó a decir Skissy, antes de que una ráfaga de viento los pasara. Los 3 alzaron la vista y vieron un gran Pokémon naranja sobrevolando antes de darse la vuelta y aterrizar. Se giraron para ver cómo el Charizard batía las alas y aterrizaba lentamente en el tejado, resoplando y mirando con recelo a su compañía. Se quedó quieto mientras un joven saltaba de su lomo, dando un paso adelante y observando con curiosidad a Mewtwo, luego a Skissy y luego a Greninja. Esta debe ser la reunión más extraña en la que he participado, dijo Allen con tono despreocupado. Bien, ya estamos todos aquí, respondió Mewtwo. Ahora podemos empezar. Capítulo 34. Escuelas de pensamiento rivales. Un fanfic de Pokémon. A la mañana siguiente, Ash estaba sentado en su cama en el centro Pokémon, intentando en vano cepillarse el pelo rebelde. Tras forcejear un par de minutos, se dio y dejó el cepillo a un lado, justo cuando Serena entraba en la habitación, arreglada para el día, sin el sombrero. Buenos días, Ash. Proclamó alegremente. Buenos días, Serena. Le sonrió mientras se ponía la gorra. ¿Qué haces hoy? ¿Vas a practicar con Iris para tu presentación mañana? Ella negó con la cabeza. No, hoy no. Ya hemos practicado mucho, y a estas alturas ya lo tenemos dominado. Vamos a tomarnos el día libre para no estresarnos demasiado durante la actuación. Tiene sentido. La mirada de Ash se fijó en las manos de Serena, que sujetaban algo parecido a una revista tras la espalda. Entonces, ¿cuál es el plan?
Ella sonrió y se inclinó hacia adelante, colocándose a su altura. Encontré algo que podríamos hacer juntos. Sacó la revista de detrás de su espalda y se la ofreció para que la leyera. ¡Tada! Se inclinó para mirar más de cerca, recorriendo con la mirada las palabras e imágenes de la página. El acuario de Pueblo Hambrete. Pikachu salió corriendo de su lugar de descanso en la almohada de Ash para echar un vistazo. Están de gira anual por Kalos, explicó Serena. Llevan a todos sus Pokémon de ciudad en ciudad. Hoy estarán en Ciudad Luminaria. Bajó la revista. ¿Qué te parece? Él asintió al encontrar sus ojos con los de ella, sonriendo. Suena divertido. Hagámoslo. ¡Genial! Sonrió radiante mientras se enderezaba. Podemos irnos después de desayunar. Sus ojos se clavaron en los de él un instante, antes de posarse en Pikachu, quien la miraba con expresión desolada. Ella le sonrió. Tú también puedes venir, Pikachu. Su rostro se iluminó, y ella rió mientras él vitoreaba con entusiasmo. Volvió a su litera para coger su gorro, mientras Pikachu se subía al hombro de su entrenador, y momentos después los tres bajaban a desayunar. Sus 4 compañeros de viaje se reunían para comer cuando Ash y Serena llegaron a la cafetería. Brock los saludó con la mano al verlos, indicándoles que se acercaran. Hola. ¿Qué hacen hoy? ¿Van a pasar un rato más con Clemont y Bonnie? Ash negó con la cabeza. Ambos están ocupados hoy, así que no pueden venir. Clemont está haciendo algo en la universidad, y Bonnie recibió una solicitud urgente de cuidadora de uno de sus clientes habituales, explicó Serena. Supongo que le pagan muy bien. ¿Así que tendrán el día libre? Se preguntó Madison. Eso estará bien. Ash asintió. ¿Y ustedes qué? ¿Algún plan? Iris sonrió. Hay un acuario itinerante que estará en el centro hoy. Todos íbamos a visitarlo. Oh, ¿en serio? Serena esbozó la mejor sonrisa forzada que pudo. Pensábamos hacer lo mismo. Ash notó la tensión en su voz, mientras sus planes de cita se desvanecían rápidamente. Oye, perfecto. Dijo Brock mientras tragaba su comida, sin notar la decepción de Serena. Deberíamos ir todos juntos cuando terminemos de comer. Ash y Serena asintieron, dándose la vuelta y caminando juntos hacia el mostrador. Bueno, aún así será un momento divertido, ofreció, tomando una bandeja y entregándosela. Ella asintió y aceptó la bandeja. Tienes razón. Aprovechémosla al máximo. Los dos llenaron sus bandejas de comida antes de volver a la mesa con sus amigos. 1 hora y media después, los 6 caminaban por las calles cerradas del centro de Ciudad Luminaria, deteniéndose con frecuencia para admirar los enormes acuarios llenos de Pokémon peces de todo el mundo. El acuario ocupaba un espacio enorme, más de 8 manzanas, con miles de personas paseando por las calles para admirar a los nuevos visitantes. Tras admirar a fondo a los Pokémon peces de las regiones de Kalos y Sinnoh, Ash y sus amigos se encontraron en una encrucijada, metafórica y literal, deteniéndose en una intersección mientras decidieran a dónde ir. Bueno, ¿qué les gustaría ver a continuación? Preguntó Serena, haciendo el papel de anfitriona. Tenía la esperanza de ver la exhibición de Owen, dijo Shannon. Hay muchos Pokémon de agua interesantes de esa región. Iris asintió, con ganas de ir a donde fuera su compañera. Me interesa ver algunas criaturas de las profundidades marinas, añadió Brock. No es común verlos. He oído que tienen un par de Milotic aquí. Exclamó Madison con energía. Siempre he querido ver uno. Me han dicho que son preciosos. Ash se frotó la barbilla un momento. Puede que nos lleve un tiempo ver todo eso. Quizás deberíamos separarnos. Yo también quería ver la exhibición de Alola. Brock asintió. Me parece bien. Podríamos reunirnos aquí más tarde, cuando terminemos. ¿Qué les parece? Los demás accedieron rápidamente, despidiéndose rápidamente antes de darse la vuelta. Ash y Serena vieron cómo sus amigos se separaban y se marchaban. Serena se giró hacia Ash con una sonrisa burlona. ¿De verdad querías ver la exhibición de Alola o simplemente querías que todos se fueran? Él le devolvió la sonrisa. Quizás quería que lo vieras conmigo. No pudo contener una risita, tapándose la boca con la mano, gratamente sorprendida de verlo superar la timidez de su primera cita. Bueno, entonces, guíame. Lo siguió mientras bajaba por una calle transversal, contenta de que hubiera conseguido el tiempo a solas que tanto anhelaban. Les tomó un par de minutos encontrar la exhibición de Alola, siguiendo las señales colocadas temporalmente en las intersecciones. En cuanto llegaron, la mirada de Serena se fijó en un tanque que le llegaba a la cintura, lleno de coloridos peces Pokémon rosas, azules y amarillos. ¡Guau! ¿Qué es esto?
Caminó rápidamente hasta el borde del tanque, observando a través del agua a las criaturas multicolores que se movían por allí. Son tan coloridas. Parece que llevarán maquillaje. Ah, ¿sí? Son, Bruxish, creo. Ash vio un cartel informativo, se acercó y lo examinó rápidamente. Sí, Bruxish. Tipo agua y psíquico. Ahuyentan a otros Pokémon, rechinando los dientes, dice. Pikachu no apartaba la vista de los peces, reconociéndolos de sus viajes anteriores. Míralos, continuó, observando detenidamente a uno de los Bruxish cercanos. Son hermosos, pero son simplemente, salvajes. Nunca había visto nada igual. Son casi de otro mundo. Así es Alola. Se quedó a su lado, observando al Pokémon flotar perezosamente en el agua. Es como viajar a otro mundo, donde todo es diferente a lo que conoces. Es uno de mis lugares favoritos. Suena increíble, respondió. Me encantaría ir allí algún día y verlo con mis propios ojos. Sí, Ash la miró, viendo la amplia sonrisa en su rostro mientras seguía con la mirada al extravagante Pokémon. Le encantaría llevarla a Alola algún día, pensó. Quería mostrarle los paisajes, ver más de su mirada maravillosa mientras exploraban las islas juntos. Volvió su atención al tanque, arqueando las cejas. «¡Guau, mira esto!» Señaló el borde del tanque. Ella lo miró, siguiendo su mirada. ¿Qué pasa? Se acercó más, sin ver lo que él señalaba. Al acercarse su rostro al agua, Ash metió 2 dedos en el tanque y los movió en su dirección, rociándole ligeramente la cara con agua. ¡Ah! ¡Oye! No pudo contener la risa mientras se protegía con el brazo y se levantaba de inmediato. Ash sonrió con picardía. Lo siento, no pude resistirme. Eso no tiene gracia, Ash. Espetó ella, intentando forzar una expresión de enojo en su rostro. Entonces, ¿por qué sonríes? Se dio la vuelta rápidamente, sabiendo que no podía ocultar su diversión. Vamos. Vamos a ver otra cosa. Ash rió entre dientes y la siguió, sin apartar la vista de ella mientras ella observaba a los otros Pokémon. Su mirada se desvió por su brazo, hacia su mano, y rápidamente se acercó para hacer su movimiento. Extendió la mano y dejó que sus dedos se deslizaran por su palma abierta, antes de entrelazarse con los de ella y estrecharle la mano. Sintió su mano apretarle la espalda, observando cómo su sonrisa se ensanchaba, brillando en su rostro como un rayo de sol. Caminaron de la mano por la calle, ambos observando el paisaje que los rodeaba, capaces de sentir débilmente el latido del corazón del otro a través de su tacto. La atención de Ash se desvió rápidamente al ver a una pareja mayor que metía la mano en una bolsita y echaba pellets a un acuario. Miren eso. Creo que están alimentando a los peces. ¿En serio? Serena siguió su mirada y ambos se acercaron al borde del tanque. Miró dentro y vio un gran banco de peces azules y blancos, nadando juntos en un gran enjambre. Algunos subían a la superficie para atrapar las bolitas que les ofrecían. ¿Qué es esto? Son Wisiwasi. Respondió alegremente. Estos pequeñines están por todo Alola. Serena se inclinó para observarlos mejor. ¡Ay, míralos! Parece que van a llorar. Exclamó, sintiendo un profundo dolor por las lamentables criaturas. Tenemos que conseguirles comida. Ash rió entre dientes, echó un vistazo a su alrededor y vio un puesto de comida para peces. Soltó la mano de Serena, decidido a recuperarla más tarde, y corrió a comprar una bolsita de papel llena de pellets. Se dio la vuelta y regresó, con la mirada fija en Serena y no en el suelo. Al acercarse al acuario, resbaló con un papel en la calle y, al tropezar, la bolsa de comida se le cayó de la mano, cayendo a la calle, con los pellets esparcidos por todas partes. ¡Ay, tío! Suspiró, desanimado, con la vista fija en el suelo mientras las balas rodaban. ¡Adiós! Serena se quitó la mano de la boca y se mordió el labio. Puedes tener el mío, dijo una voz masculina desde el otro lado de Ash. Ash se irguió, volviéndose agradecido hacia la voz. Oh, gracias. Al encontrar la mirada del generoso desconocido, retrocedió sorprendido, al igual que Pikachu en su hombro. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? Oyó a Serena jadear tras él, al reconocer al entrenador que había derrotado a Brock en Ciudad Quillaje. Darius parpadeó sorprendido, sin esperar una reacción tan dura. Estoy alimentando a los peces. Eso es, Ash empezó a decir que no era eso lo que quería decir, pero tras reflexionar, se dio cuenta de que no sabía a qué se refería y bajó la mirada. No importa. El chico mayor ladeó la cabeza. Entonces, ¿quieres la comida para peces o? Ni hablar. Ash se giró hacia el tanque con voz amarga. No necesito nada de ningún aspirante a Paul.
Soltó las primeras palabras que le vinieron a la mente, consciente de lo ridículas que sonaban. ¿Paul? Preguntó Darius, levantando una ceja. ¿Se supone que debo saber quién es? Era uno de los mayores imbéciles que he conocido, explicó Ash, disfrutando de la oportunidad de desahogarse sobre un viejo rival. Siempre era cruel con sus Pokémon. No le importaba si se lastimaban en combate. Echaba a patadas a cualquier Pokémon que atrapara si no creía que fuera lo suficientemente fuerte. ¿Qué? ¡Qué ridículo! Respondió Darius. Cualquier Pokémon puede convertirse en un luchador fuerte si se cría correctamente. Quienquiera que sea ese Paul, no parece un buen entrenador. Ash refunfuñó sin responder, pues no quería estar de acuerdo con el entrenador en nada. Darius lo observó un momento antes de continuar. Así que, claramente, no te gusto, dijo con voz tranquila. ¿Hice algo para herirte u ofenderte? No solo él, respondió Serena, intentando que no se le notara la ira. Todos estábamos molestos por cómo maltrataste a tus Pokémon en Ciudad Quillaje. ¿Maltratados? Respondió, incrédulo e indignado. Cuido mucho de todos mis Pokémon. Están bien entrenados, bien alimentados y bien descansados, todos y cada uno. Pero una vez le grité a uno, ¿y ahora soy una especie de maltratador? Jamás tratarías así a tus amigos. Replicó ella alzando la voz. Jamás tratarías así a tu familia. Tampoco deberías tratar así a tus Pokémon. Darius permaneció impasible. Se supone que soy su entrenador, no su amigo. Todo entrenador debería ser amigo de sus Pokémon. Intervino Ash. Eso es lo más importante. Cuando tus Pokémon te quieren y confían en ti, lucharán con más ahínco por ti. El chico mayor se cruzó de brazos. ¿Y qué tal te está funcionando ese enfoque? Ash dudó un momento, pensando en sus años de fracaso, pero Serena intervino rápidamente para defenderlo. Funciona de maravilla. Insistió. Ya ha ganado 3 campeonatos de la Liga Pokémon. 2 de ellos consecutivos. Arqueó las cejas involuntariamente. No está mal, admitió. Cuando hayas ganado 5 seguidos, me avisas. 5. Ash se quedó estupefacto ante esta absurda exigencia. ¿Estás loco? ¿Cuántos has ganado? Ninguno todavía, respondió Darius. Esta es la primera vez que me enfrento a una liga Pokémon. Y también será mi primer campeonato. ¿Crees que será tan fácil? Si quieres ganar la liga Kalos, tendrás que superarme primero. Me parece bien. Darius entrecerró los ojos. Sin ánimo de ofender, pero después de ver tu batalla en Ciudad Quillaje, no serás un gran problema. ¿Qué dijiste? Ash, furioso, se acercó a Darius, mirándolo fijamente a los ojos, con los puños apretados y el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. ¿Por qué no? Su voz se apagó de repente, mientras su mente, de alguna manera, volvía a la normalidad. Su mente nublada empezó a aclararse al oír el sonido de Wishiwashi chapoteando junto a él, y olió la brisa marina simulada en el aire, mientras el mundo reaparecía a su alrededor. Estaba furioso e insultado, dispuesto a defender su honor en una batalla improvisada en la calle, pero una parte de él logró aferrarse a él, conteniéndolo. No era el momento ni el lugar. Se suponía que iba a ser un día de diversión con Serena y Pikachu, y no podía dejar que Darius lo arruinara llevándoselo. ¿Y bien? Preguntó Darius. Nada. Ash apartó la mirada. Olvídalo. Vamos, Ash. Serena dio un paso adelante y le tomó la mano. Veamos las exhibiciones en otro lugar. Hace frío por aquí. Le lanzó a Darius una mirada fija mientras se daba la vuelta y se alejaba, llevándose a Ash de la mano. Él los observó alejarse un momento antes de volver al tanque a su lado, echando tranquilamente bolitas de comida al agua. Horas después, Brock estaba de pie en el centro de una intersección, con las manos en los bolsillos, balanceándose, observando a los peces que veía en todas direcciones. Las calles estaban mucho más despejadas que al principio del día, mientras los visitantes salían poco a poco del acuario y se dirigían a buscar su cena. Después de varios minutos, sonrió y saludó con la mano al ver a Iris, Shannon y Madison caminando hacia él. Hola, chicas. ¿Qué les pareció el acuario? Fue genial. Respondió Madison. Nunca había visto tantos Pokémon pez. Shannon asintió. Yo tampoco. Vimos unos Pokémon nunca vistos. Me dan ganas de salir y viajar más. Brock sacó las manos de los bolsillos mientras caminaba hacia ellos. ¿Alguno de ustedes vio a Ash y Serena? ¿Están cerca? No, pero Serena respondió en el mensaje de texto grupal, así que deberían llegar pronto, respondió Madison. Quizás solo se estén tomando su tiempo para volver, añadió Shannon con una sonrisa.
Quizás estén por ahí, poniéndose cariñosos. ¿Esos dos? ¿En público, a plena luz del día? Respondió Iris sin rodeos. Ni hablar. Son demasiado nerviosos para eso. Si tan siquiera lograran tomarse de la mano, me impresionaría. Sí, supongo. Brock fue interrumpido por el sonido frenético y penetrante de una bocina. Todos se sobresaltaron y se giraron hacia el ruido, viendo cómo un gran camión semirremolque avanzaba a toda velocidad por la calle, directamente hacia la exposición de Teselia. ¿Qué? Exclamó Brock. ¿Qué hace ese conductor? Todos observaron cómo el camión empezó a dar volantazos, intentando reducir la velocidad antes de estrellarse contra los tanques. Los transeúntes gritaron y corrieron para evitarlo, abarrotando las aceras, mientras observaban cómo se desataba la inevitable destrucción. Incapaz de detenerse a tiempo, el camión viró bruscamente una vez más para intentar pasar entre los tanques. La táctica falló, y el sonido de cristales rotos llenó el aire al desgarrar un gran tanque de alomomola. El camión viró bruscamente una segunda vez al intentar detenerse, pero la inercia del camión fue demasiado fuerte, se inclinó y cayó de lado, con un fuerte estruendo que hizo que todos los que estaban cerca se estremecieran y se taparan los oídos. El camión continuó deslizándose lateralmente por el suelo, chocando contra varios tanques más antes de detenerse finalmente, dejando tras sí cristales rotos y miles de litros de agua. En cuanto la camioneta se detuvo, Iris y Brock salieron corriendo instintivamente a ayudar. Shannon y Madison los siguieron de cerca. Oyeron la sirena de la policía al acercarse a la camioneta, y pronto vieron a la agente Henry acercándose al vehículo en su motocicleta, con un Manectric azul y amarillo en su sidecar. Inmediatamente saltó y comenzó a trepar por los bajos del vehículo volcado, dirigiéndose a la puerta, que abrió de golpe justo cuando Brock e Iris llegaban a la cabina de la camioneta. ¿Estás bien? Se levantó del asiento de la cabina, miró dentro y vio al conductor sentado, aturdido, visiblemente golpeado. Subió con cuidado a la camioneta y se agachó, desabrochándole el cinturón de seguridad. Los frenos no funcionan, logró decir el conductor, sujetándose la cabeza, aturdido. No pude parar. Puedes informarnos más tarde. Ahora mismo, necesitamos llevarte a un hospital. Tomó la mano del conductor y empezó a ayudarlo a ponerse de pie. Subidlo. Lo sacaremos. Henry levantó la vista al oír una voz masculina sobre ella. Vio a Brock e Iris mirando hacia la cabina, con expresión de profunda preocupación en sus rostros. Gracias a los dos. Se arrodilló para ayudar al conductor, y con un poco de trabajo en equipo y esfuerzo, Henry, Brock e Iris lograron sacar al conductor herido del camión. La agente salió ella misma mientras el conductor permanecía sentado en el borde, sujetándose la cabeza. Intenté detener el camión, murmuró, con aspecto física y emocionalmente traumatizado. Podría haberlo empeorado. Descansa, ¿de acuerdo? Aconsejó Henry. No te esfuerces. Nos encargamos de todo. Iris y Brock observaron al conductor un momento antes de volver a la carnicería que había causado. El agua de los tanques se había derramado por la calle, extendiéndose cientos de metros, arrastrando consigo a los Pokémon. Los Pokémon P se agitaban indefensos en la carretera, jadeando, intentando en vano impulsarse hacia una masa de agua que ya no existía. Decenas de transeúntes se agolpaban en las aceras, contemplando boquiabiertos el repentino desastre, hablando entre ellos y tomando fotos. Sintió un vuelco al pensar en cuántos de estos Pokémon no sobrevivirían a este desastre. Miren todo esto, Iris parecía abatida mientras contemplaba la destrucción, con la voz temblorosa. Esto es horrible, ¿cómo va alguien a...? Se detuvo bruscamente cuando Brock metió la mano en la mochila que había traído y sacó una bata de médico con gran pompa. Se la puso con una velocidad increíble, con un movimiento que claramente había practicado muchas veces, y al acercarse al borde del camión, comenzó a gritar con todas sus fuerzas a la multitud de abajo. Muy bien, todos, escuchen. Todos los que estaban al alcance dejaron de hablar rápidamente y lo miraron, su voz autoritaria atrayendo su atención. Tenemos que llevar a todos estos Pokémon a los tanques intactos, ya mismo. Necesitamos la ayuda de todos. Sus ojos recorrieron el camino de inmediato, evaluando a los Pokémon que necesitaban ser reubicados, así como a los tanques que aún quedaban. Agua dulce con agua dulce, agua salada con agua salada. Cojan a los Timpole y pónganlos con los Duclet, y lleven a los Alomomola al tanque Frigish. Quien pueda levantar una carga pesada, que se reúna alrededor de los Tirtouga y los lleve al tanque Regicent, uno a uno. Si encuentran algún Pokémon herido o lastimado, tráiganmelo de inmediato.
Todos en la calle siguieron sus instrucciones de inmediato, convencidos por su tono autoritario y su bata de médico. Iris los vio dispersarse, corriendo hacia los Pokémon más cercanos y alzándolos con cuidado en brazos, antes de girarse y buscar el tanque de destino. Miró a Brock con renovado respeto y admiración, mientras él volvía su atención hacia la oficial Henry. Oficial, ¿el centro Pokémon tiene ambulancias en camino? Lo harán en un minuto, cuando llame. Lo miró con una ceja arqueada, algo recelosa. ¿Eres un médico Pokémon de verdad o simplemente te gusta dar órdenes a la gente? Soy médico en prácticas. Acabo de terminar una residencia con el profesor Sycamore. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un papel y lo desdobló. Pronto solicitaré mi certificación final. Le entregó el papel a Henry, quien lo hojeó rápidamente antes de devolvérselo, satisfecha. De acuerdo, entonces. Dejo esta situación en tus manos por ahora. Necesito llevar a este conductor al hospital. No tomes decisiones precipitadas, ¿de acuerdo? Él asintió en respuesta, mientras ella saltaba al suelo, y el trío de Brock, Iris y Henry ayudaron a bajar al conductor a la calle. Brock. Un grito cercano distrajo su atención, y al mirar a su alrededor vio a Ash y Serena cerca, con aspecto preocupado. Dinos qué podemos hacer para ayudar. Busquen a los Pokémon heridos. Ordenó Brock, descendiendo a terreno llano, mientras Iris saltaba a su lado. Todos los demás se dispersaron rápidamente, uniéndose a los demás para ayudar a los Pokémon dispersos, mientras un ciudadano le traía a un Timpole herido para que lo inspeccionara. 10 minutos después, el caos organizado se había vuelto mucho más organizado y mucho menos caótico. Casi todos los Pokémon habían sido colocados en tanques nuevos, respirando con facilidad de nuevo, y solo quedaban unos pocos rezagados por reubicar. Brock había curado a media docena de Pokémon con rasguños y cortes menores, y había rechazado a una docena de otros ilesos que le habían traído ayudantes bien intencionados. Otros 3 Pokémon habían sido trasladados en ambulancia al centro Pokémon más cercano. A 50 metros, Ash e Iris se esforzaban por levantar un gran Tirtouga por encima del borde del tanque Regicent, junto con otros 3. Con un último esfuerzo, lograron arrojarlo, levantando los brazos en un inútil intento de protegerse de la salpicadura. Ash se giró y se apoyó en el tanque, con los brazos y la espalda doloridos, mientras observaba las calles una vez más. El hormigón seguía empapado y cubierto de cristales rotos, pero la carretera estaba casi completamente libre de Pokémon. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. De alguna manera, con la colaboración de todos, habían logrado salvar a todos los Pokémon de este desastre inesperado. Exhaló y se sentó, tomando aire, mientras Iris pasaba junto a él y se dirigía a Brock, quien le aplicaba una poción a un Pokémon herido. Al levantarse, Brock se sorprendió al ver a Iris abrazándolo con fuerza, ofreciéndole palabras de elogio y gratitud. Ash sonrió ampliamente cuando Brock le devolvió el abrazo brevemente, antes de que ella se apartara para ir a buscar a Shannon. De verdad se preocupaba por cada Pokémon que conocía. Era una de las cualidades que Ash admiraba de ella, y viceversa. Mientras Ash se daba la vuelta para observar a los ciudadanos de Ciudad Luminaria llevando Pokémon a sus respectivos tanques, abrió los ojos de par en par al ver a un entrenador de pelo negro que le resultaba familiar corriendo por la calle. Darius tenía una expresión de pánico mientras intentaba sujetar a un Alomomola visiblemente angustiado. Ash se apartó del tanque y corrió hacia el chico mayor, jadeando al ver que el Pokémon pez rosa tenía un gran trozo de cristal dentado que sobresalía de su abdomen. Darius. Gritó, atrayendo la atención del chico mayor. Ash. Respondió Darius, luchando por sujetarse. Ayúdenme. Este Alomomola está a punto de escapársele de las manos. Ash extendió la mano de inmediato y agarró una de las aletas laterales del Pokémon con una mano y la trasera con la otra, dejando a un lado su ir hacia el otro entrenador sin pensárselo 2 veces. Darius exhaló y tardó un momento en recuperar el agarre, y ambos se dirigieron arrastrando los pies hacia Brock, quien hizo una mueca al ver el estado del Alomomola, que se retorcía, claramente con un dolor intenso. Oh, eso es muy malo. Caminó alrededor de ellos en círculo, buscando otras heridas, aliviado al no encontrar ninguna. Pónganlo sobre el lado bueno. Voy a quitar el cristal y ponerle un parche impermeable. ¿Puede alguno de ustedes calmarlo para que pueda ponerme a trabajar? Los 2 entrenadores tumbaron al Pokémon mientras Brock rebuscaba entre los suministros que le había traído el centro Pokémon. Ash se arrodilló de inmediato junto a la Alomomola, sin intención de dejar que el cruel Darius pasara más tiempo cerca de él del necesario. Estarás bien, dijo Ash en voz baja, intentando calmar al Pokémon, que jadeaba y se agitaba.
Brock te cuidará, y te sentirás mejor enseguida. Recorrió con la mano el cuerpo del Pokémon, luego sus aletas, intentando que se relajara. Sin embargo, por mucho que lo intentara, el Alomomola se negaba a calmarse, presa del pánico y el terror. Mientras se devanaba los sesos, sintió una mano que lo agarraba con fuerza por el cuello de la camisa y lo apartaba de un tirón, haciendo que Pikachu cayera de su hombro. «Hazte a un lado», ordenó Darius. «Se nota que no sabes lo que haces». Antes de que Ash pudiera reaccionar, el entrenador mayor lanzó una Pokéball, invocando un Pokémon azul bípedo con grandes aletas negras en la cabeza y la cola. Swampert, usa pistola de agua en Alomomola, lo más suavemente posible. Su Pokémon respondió de inmediato, escupiendo un chorro débil de agua que cayó sobre el Pokémon pez herido, cubriéndole el cuerpo. Se arrodilló junto a él y frotó con las manos la parte inferior del torso de Alomomola, con lo que parecía un movimiento deliberado y practicado. Solo respira, estarás bien, solo respira, despacio y con calma. Ash observó con sorpresa cómo el Pokémon dejó de agitarse, cerró los ojos y respiró lentamente, tal como Darius le ordenó. Aún sentía dolor, pero parecía más tranquilo, aliviado por la suave caricia y la voz del entrenador. Ash quedó tan atónito ante esta muestra de compasión que ni siquiera pensó en levantarse, hasta que Brock le ordenó que se acercara. «Ven aquí y pon las manos a ambos lados del cristal. Sujeta al Pokémon con cuidado mientras lo quito». Brock miró al chico mayor. «Darius, sigue con lo que estás haciendo». Ash se incorporó y se acercó arrastrando los pies, obedeciendo la orden de Brock y sujetando al Pokémon, mientras Pikachu observaba atentamente a su lado. El médico en prácticas le puso unos guantes de látex antes de extender la mano y empezar a retirar lentamente el cristal, y Ash tuvo que esforzarse para mantener al Pokémon en su sitio, haciendo muecas al ver que chillaba de dolor. Tras varios segundos, el cristal fue retirado con éxito, y Brock se apresuró a aplicar un parche temporal, rociándolo con una super poción. Se secó la frente con el brazo una vez terminado el trabajo, mientras Ash se levantaba y daba un paso atrás. «Genial. Esto va a estar bien, después de una visita al centro Pokémon». Miró a sus dos asistentes temporales. «Gracias por ayudar a ambos». Darius asintió. «Qué suerte para todos que estuvieras aquí. No tenía ni idea de que también eras Doctor Pokémon». «Bueno, un médico en prácticas», admitió Brock con una sonrisa. Al principio quería ser criador de Pokémon, pero... El rostro de Darius se iluminó. ¿Un criador? ¿En serio? Brock titubeó, sorprendido por la reacción, mientras el otro entrenador se acercaba, todavía de rodillas. «De hecho, ¿te importa si te hago algunas preguntas? He estado pensando en preparar mi propia comida y he estado buscando consejos». Brock volvió a mirar a Darius, atónito por la expresión emocionada del chico, así como por el bolígrafo y el cuaderno que de alguna manera habían aparecido en sus manos. Claro, no hay problema», se levantó, y Darius lo siguió. «Lo que suelo hacer es...». Ash seguía observando, sumido en la confusión, cómo Brock daba los mejores consejos posibles, mientras Darius tomaba notas frenéticamente, con la misma expresión que si estuviera asistiendo a una conferencia universitaria y conociendo a una celebridad al mismo tiempo. No miró atrás cuando las 4 chicas se acercaron a él, igualmente confundidas. «¿Me perdí algo?», preguntó la voz de Iris. «¿Cuándo llegó este tipo? ¿Qué está haciendo?». «No lo sé», admitió Ash. «Nos ayudó a tratar a la Alomomola, y de repente se volvió loco por Brock». El grupo observó a Brock y Darius conversar, intentando reconciliar a este chico curioso y de mirada brillante con el imbécil que encontraron en Ciudad Quillaje. «Muchas gracias», dijo Darius al concluir su charla, guardándose el cuaderno en el bolsillo. «Creo que esto será muy útil». «Claro», respondió Brock, ajustándose la bata. «Espero que te vaya bien. Gracias por tu ayuda hoy». Darius asintió, despidiéndose de Brock antes de darse la vuelta para marcharse. Apenas avanzó unos metros cuando la voz de Ash lo detuvo. «¿Cuál es tu problema?», exclamó Ash, exasperado. Darius se giró y arqueó las cejas. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué te comportas así?», continuó Ash, hablando en un monólogo interior. «¿Cómo puedes gritar e insultar a tu Jolteón, y luego ser tan amable con este Alomomola? ¿Por qué tratas a otros Pokémon mejor que a los tuyos? No te entiendo en absoluto». «Me rompe el corazón», respondió Darius, amargo y sarcástico. «¿Ya terminaste?». Ash lo fulminó con la mirada un momento, sin responder, sin saber si quería seguir arremetiendo contra el chico mayor o simplemente darse la vuelta e irse.
Darius finalmente puso los ojos en blanco y se metió las manos en los bolsillos, dándose la vuelta y marchándose, mientras todos los demás observaban. Ash sintió la mano de Serena posarse en su hombro, intentando calmarlo. Bueno, eso fue inesperado, murmuró Shannon. Quizás este tipo no sea el idiota que creíamos. Ni hablar, respondió Ash con severidad. Cualquiera que sea malo con cualquier Pokémon es una mala noticia, punto final. Escuchó varios gruñidos de asentimiento a sus espaldas, mientras su Pikachu trepaba por su cuerpo hasta su posición habitual. Bueno, en fin, intervino Brock, cambiando de tema. Voy a tener que quedarme un rato. Necesito hablar con la enfermera Joy sobre todo lo que ha pasado hoy. Probablemente no quieran quedarse para eso. Deberíamos volver al centro Pokémon a cenar, respondió Iris. Se está haciendo tarde. Serena asintió, decepcionada de que su día tuviera un final tan agridulce. Sin embargo, al alejarse, la voz de Ash la hizo detenerse. De hecho, Serena y yo estábamos hablando de quedarnos fuera un rato más, intervino él, mirándola mientras ella se daba la vuelta. ¿Aún estás dispuesta a hacerlo? Su rostro se iluminó y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Claro. Me encantaría. Su sonrisa también se contagió a él, mientras ambos mantenían la mirada fija en el otro. Algo que había aprendido sobre Serena en los últimos meses era que era la cura perfecta para cualquier cosa que lo molestara en cualquier momento. Bien. Diviértanse. Madison también sonrió mientras regresaba al centro Pokémon con Iris y Shannon. Nos vemos luego. Ash y Serena los despidieron con la mano al marcharse, antes de despedirse de Brock y dar la vuelta, regresando a Ciudad Luminaria mientras discutían qué hacer. Más tarde esa noche, los dos adolescentes estaban de pie junto a una ventana, uno junto al otro, contemplando las luces de Ciudad Luminaria a cientos de metros de altura. Ponyie, entusiasmada, los había dejado entrar a la Torre Prisma junto con Pikachu, y disfrutaban de la impresionante vista desde lo más alto. Es precioso, ¿verdad? Dijo Serena en voz baja. Nunca había visto Ciudad Luminaria así. Es increíble. Sí, respondió Ash con un gesto educado y la voz un poco distante. Serena lo miró de reojo, captando su tono de voz. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Por qué? Pareces distraído. Frunció el ceño. ¿No estarás pensando en ese imbécil de Darius? Ash negó con la cabeza. No, no lo soy. Bueno, estás pensando en algo. Él sonrió con suficiencia. Nunca pienso en nada. Se rió, poniendo los ojos en blanco. Eres ridículo, Ash. Siguió mirando por la ventana, hasta que otra imagen le llamó la atención. Oh, ven a ver esto. Mira cuánta gente hay ahí abajo. Ash sonrió y se acercó para ver qué miraba, volviendo su atención por completo a ella. Su mente había estado centrada en otras cosas durante unos minutos, pero no había estado pensando en Darius ni en el acuario. Por fin había decidido cómo le haría la pregunta que le rondaba la cabeza desde su cita en Ciudad Quillaje. Iba a ser en Ciudad Gloire, una vez que la clase magistral terminara y ella fuera coronada. Al finalizar su viaje como reina de Kalos, le regalaría un ramo de una docena de rosas rojas y le pediría que comenzara un nuevo viaje con él. Era innegablemente cursi, pero sería romántico, y sabía que ella lo agradecería. Necesitaba halagarla al máximo, haciéndole la propuesta lo más atractiva posible, porque ahora sabía con certeza que no quería seguir viajando sin ella. Los dos continuaron mirando la ciudad de la luz, disfrutando el momento, ambos esperando que vinieran muchas más noches como esta.